Buenos días a todos, soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenidos a este seminario en el que vamos a analizar el panorama actual de las redes sociales y cómo optimizar sus recursos actuales para la empresa. Será impartido por Fernando de los Ríos, que es consultor y formador en comunicación y marketing. Este seminario, para los que ya habéis asistido a otros, ya sabéis que se enmarca dentro del proyecto de la cultura emprendedora de Seamos Empresas y que está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, donde nuestra Confederación Granadina de Empresarios colabora con CEA. Recordaros que además de este tipo de actividades tenemos un servicio de asesoramiento tanto a emprendedores como a empresas, donde orientamos, resolvemos cuestiones o informamos de posibles ayudas, incentivos o fuentes de financiación. Os voy a dejar en el chat mi correo electrónico donde me podéis lanzar cualquier consulta o cualquier tema que tengáis pendiente y os pueda ayudar, pues estoy disponible para todo. Por último, comentaros que CEPIME y la Confederación Granadina de Empresarios ha puesto en marcha un proyecto, se llama Trabajamos en Digital. Se trata de un curso de digitalización totalmente gratuito para trabajadores en activo, en ERTE y autónomos de 30 horas. Es súper útil, fácil, ágil. Os recomiendo que le echéis un vistacillo al enlace que también os voy a dejar en el chat, donde podéis obtener información e inscribiros. Y como ya veo a Fernando por aquí, pues nada más, le doy paso al profesional. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Nila. Buenos días a todos y a todas. Vamos a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Vamos a ver. Por aquí lo tenemos. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo ya la presentación? Sí, perfecto, Fernando. Perfecto. Muchas gracias, Nila. Bueno, pues buenos días, como decía. Gracias por estar por aquí en un webinar más. Hoy, como comentaba Nila, vamos a hablar del panorama actual o un poquito cómo está la situación actual en redes sociales. Y vamos a hablar también de cómo podemos aprovechar esa situación actual o cómo podemos aprovechar bueno, pues las nuevas tendencias o los nuevos públicos, un poquito cómo ha cambiado la cosa para maximizar la presencia de nuestra empresa. Me presento muy brevemente. Yo soy licenciado en periodismo, hice un MBA en la escuela de la EOI, en Sevilla, y bueno, llevo desde el año 2005 trabajando en consultoría de comunicación, en proyectos de transformación digital. Tuve la suerte de empezar desde el inicio, prácticamente desde mi carrera, con proyectos de digitalización, y la verdad es que es un ámbito que me apasiona, que me gusta muchísimo. Desde 2013, además, que montamos la consultora Cleanway, que es la empresa en la que estoy actualmente como socio, pues tenemos un contacto muy directo con empresas, tanto con pymes como con pequeñas y medianas empresas, y con alguna empresa más grande, administración pública también, y nuestro enfoque y el enfoque que yo tengo sobre todo es la organización o la gestión de proyectos de transformación digital, ¿vale? Lo que intentamos es englobar un poquito todo el procedimiento, todo ese proceso de la empresa desde, no en el momento en el que ya quiere hacer algo, como suelo decir habitualmente, sino un poquito antes, ¿no? Cuando hay que pensar un poquito en el negocio, en qué posibilidades hay y realmente qué mecanismos, qué herramientas y qué estrategias podemos poner en marcha para que aprovechemos realmente las posibilidades del medio online y también del offline, ¿vale? Que al final no nos tenemos que olvidar de eso. Para cualquier cosilla tenéis ahí mi perfil de LinkedIn. La presentación se va a subir después también a la página de Más Empresas desde la que os habéis inscrito al webinar. Y comentaros, bueno, que cualquier duda, por supuesto, que vayáis teniendo, lanzarla a través del chat. Si os parece, lo que hacemos es que hacia el final de la presentación, pues yo hago un repaso de cualquier cuestión, de cualquier duda que podáis tener, y las respondemos todas para no ir parándonos hacia mitad de la presentación, que me dé tiempo de contaros un poquito todo lo que os traigo hoy, ¿no? Que me parece que os va a resultar interesante, ¿no? Si alguna duda se queda sin responder, si hay alguna cosa alguna cuestión que, bueno, pues por lo que sea no surge ahora, pero cuando acaba la sesión, pues os queda en mi perfil de LinkedIn, como digo, me podéis contactar sin problemas. Yo encantado de responderos cualquier duda, incluso aunque hayamos terminado la presentación, me mandáis un mensajito: oye, mira, Fernando, que no me quedó claro tal o cual, y yo encantado de responderos, ¿vale? Siempre os comento lo mismo. ¿En qué
puntos o en qué vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy? Bueno, pues vamos a hacer al principio, como os decía, un panorama o una retrospectiva un poco sobre las redes sociales de los últimos años hacia ahora, ¿no? A ver un poquito qué ha cambiado. Para ello vamos a utilizar algunos estudios, en concreto un estudio del IAB, que ahora os comentaré más sobre él, que me parece que es muy interesante. Se están haciendo estudios anuales sobre estos temas y hay mucha información acumulada sobre las redes sociales de los últimos años hasta ahora, ¿vale? Información que me parece que es muy interesante que como empresas, como marcas o incluso a nivel personal, profesional que queramos darle, queramos tener una presencia pues más eficiente, ¿no? Más eficaz en redes sociales, pues que podamos acudir a esa información y luego bueno, estudiar un poco qué es lo que ha cambiado, hacia dónde parece que se orienta pues la comunicación, la gestión de contenidos y demás en redes sociales y que podamos aprovecharlo, ¿no? Para que no, más que nada, para que no sigamos haciendo hoy cosas que en verdad dejaron de funcionar hace años, o nos orientemos hacia ciertos públicos en ciertas plataformas cuando esos públicos ya no están ahí, ¿vale? Vais a ver a través de los datos que os voy a compartir a continuación que la cosa ha cambiado bastante, hay nuevos actores en el mercado, de hecho nuevas redes sociales que vamos a ver también en ese segundo punto, que están destacando especialmente, de hecho hablamos de una de ellas hace 2 semanas en un webinar que hicimos también aquí con la Confederación. Y bueno, la idea es, como digo, hacer esa primera panorámica y luego posteriormente, bueno, pues comentaros también un par de redes que yo creo que son interesantes que tengáis en cuenta. Y al final, la tercera parte de la sesión lo que la vamos a orientar es, vale, ya vemos un poquito por dónde van los tiros, vemos que ha cambiado, bueno, esos públicos nuevos, dónde están, cómo se comportan, qué tipo de contenido prefieren consumir, qué podemos hacer como empresas para hacerlo mejor, ¿no? Para llegar mejor a esos públicos, para tener una estrategia más sólida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ese plan de medios sociales que es necesario que como empresas también pues pongamos en marcha, ¿no? Esa es un poquito la dinámica que vamos a seguir. Bueno, comenzando por la parte de ese panorama, de esos estudios que os decía, antes de meterme de lleno con las gráficas, comentaros, porque creo que es interesante, esto lo he hecho, la verdad es que es un añadido que he hecho un poquito a última hora, pero porque me parecía que al final era interesante comentároslo. Hay mucha información gratuita a nuestro alcance, ¿vale? Os comento esto porque me ocurre a menudo cuando nos sentamos con clientes y queremos un poquito, pues que nos comenten cuál es su público, dónde creen que están esos perfiles de interés, ese buyer persona, al fin y al cabo, ¿no? Pues ese sector o ese segmento al que se quieren orientar como empresa, ¿no? Y muchas veces pues no lo tienen claro en el medio online. A nivel offline sí que es más habitual que las empresas conozcan sus públicos, tienen bastante definido cuál es su consumidor ideal, pero a nivel online muchas veces se pierden un poco. Y siempre les comento lo mismo, ¿no? Que tenemos mucha información a nuestro alcance, que evidentemente no es un estudio de mercado hecho a medida, pero que nos puede dar muchas pistas. Estos son 3 ejemplos, que de hecho tengo el enlace por aquí, os lo voy a poner por el WhatsApp, ¿vale? Pero, por el WhatsApp, perdón, por el chat. Pero, por ejemplo, el estudio que hace IAB, ¿vale? El estudio, el observatorio de las redes sociales, que es sobre el que nos vamos a centrar hoy. Súper interesante, vais a ver qué cantidad de información nos comparte, pero no es el único. Tenemos también multitud de estudios que se elaboran desde el ONSI, ¿vale? Que también están a vuestro alcance. Uno de ellos, por ejemplo, es el perfil sociodemográfico de los internautas, que nos da muchas pistas de cómo somos, cómo nos comportamos en España cuando navegamos en Internet, qué perfil tenemos, qué tipo de consumo hacemos, qué tipo de contenidos, ¿vale? Creo que es muy interesante también echarle un ojo. Hay otros estudios también de interés que vais a encontrar ahí. Y luego tenemos también, por parte de la IMC, que yo creo que es súper interesante también, la encuesta que hacen de navegantes en red, también anualmente, donde dan un montón de información sobre el consumo de Internet, sobre cómo estamos utilizando, bueno, pues cómo navegamos, desde qué dispositivo, qué tipo de contenidos, cómo nos comportamos hacia ciertos sectores o en otros sectores. Es un cúmulo de información muy interesante, como digo, son estudios además gratuitos que están a vuestro alcance. Os voy a poner por aquí, para que no se me olvide, los enlaces, ¿vale? Os lo voy a pegar aquí en el chat para que los tengáis, aunque cuando tengáis la presentación, por si no los copiáis ahora, cuando tengáis la presentación, cada una de estas imágenes está enlazada, ¿vale? Eso son las respectivas fuentes, estas que os acabo de poner por el chat, ¿vale? Pero bueno, si las queréis guardar ya, pues tenéis ahí los accesos. Este es el acceso que os paso aquí, es el acceso a los diferentes estudios que tienen cada uno de estos organismos,
Como digo, vais a encontrar cosas bastante interesantes, vais a encontrar otro tipo de estudios también que seguramente, dependiendo del sector en el que os mováis, os van a resultar útiles. Y yo os recomiendo que acudáis a este tipo de fuentes cuando tengáis que hacer algún tipo de estudio de público, de consumo, ¿vale? Para un poquito orientar ese camino que luego vamos a tener que seguir nosotros en nuestra estrategia digital, ¿vale? Que es de lo que se trata. Pues nosotros podemos tener las cosas muy claras como empresa, pero a lo mejor luego nos damos cuenta de que ese público al que nos dirigimos desde el medio offline, como os digo, no es exactamente el mismo o no se comporta exactamente igual en el online. Y yo creo que este tipo de estudios nos ayudan a verlo, ¿no? Aparte de eso, hoy, como decía, nos vamos a centrar en uno en concreto, que es el del IAB, ¿vale? A mí me parece que es un estudio, ya digo, muy interesante, con una cantidad de datos muy útiles como empresa, que podemos sacarle partido para entender cuál es la realidad de los medios sociales, de las redes sociales. Os pongo el enlace aquí, pero igualmente os lo voy a copiar también por si lo queréis bichar, os lo podéis, o lo queréis descargar posteriormente, os lo pongo también en el chat, ¿vale? Ese sería el estudio, el enlace concretamente a este estudio, que es el que vamos a ver. Es un estudio que lo que hace es analizar esa evolución de las redes sociales, del perfil de los usuarios, del nivel de intensidad con el que consumimos. Hace también un repaso por la parte del e-commerce, que vamos a sacar también algunos datos luego para que veáis cómo ha ido cambiando la cosa. En el último año, además, también en los últimos años, en el anterior creo que también lo hicieron, ya se hablaba también del tema de influencers, ¿vale? Que ya sabéis que es un tema que está muy a la orden del día, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Antes era más la parte de marcas, ¿no? De empresas, de cómo, y ahora pues está también esos nuevos actores, ¿no? Que yo creo que hay que prestarles mucha atención. Y bueno, como os digo, se repasan muchas cosas que yo creo que os van a resultar de interés, ¿no? Ahora vamos a ver la evolución. Yo lo que he hecho en esta presentación, lo que vamos a ver a partir de ahora es una comparativa con el estudio, este último estudio que aunque se ha publicado en 2021, lo que tiene es el dato acumulado de 2020, y lo vamos a comparar con el estudio de 2015, que tiene los datos de 2014, ¿vale? Para que tengamos ahí, bueno, pues esos 6 años de diferencia, ¿vale? En datos, para que veamos un poquito cómo ha ido cambiando la cosa, ¿vale? Me meto de lleno ya con ello, y lo primero que quería comentaros, fijaos, cómo ha cambiado el uso que hacemos de redes sociales desde ese estudio, como decía, de 2015, aunque pongo aquí 2014 y 2020 porque los datos son de esos años, ¿vale? Aunque el estudio se publicará el año siguiente, siempre se publica en el año posterior. Y fijaos, si en 2014 estábamos haciendo un uso medio de redes sociales de unas 3 redes de media, ¿vale? Por usuario más o menos, vemos ya que a día de hoy, podemos hablar de día de hoy, ese uso ha subido a 4 redes y media prácticamente, ¿vale? O sea, un uso interesante, ¿no? Ese aumento, es decir, estamos consumiendo más redes sociales que hace unos años, ¿no? Pero no solo eso, también podemos ver que hay un cambio, digamos, en el tipo de redes que estamos utilizando. En la cabeza a lo mejor no vais a ver que hay algunas que se mantienen. Facebook, ¿vale? Sí que es cierto que Facebook ha pasado a un segundo lugar. En el estudio 2014 creo que no se estudió WhatsApp como red social, que es la que vemos a día de hoy, que está en el top. La verdad es que no sé decir por qué. Yo pienso que pueda ser, aunque no lo recuerdo, porque quizás en 2014 el tema de los grupos todavía no estaba demasiado asentado y a lo mejor pues no la interpretaron como red social, porque yo creo que si lo hubieran estudiado estaría también ahí, no sé si superando a Facebook, pero estaría en el top por esa fecha también. Pero bueno, lo que me interesa sobre todo es que os fijéis en que hay cosas que desaparecen, ¿vale? Hay redes sociales con las que ya ni siquiera contamos. En la parte baja de la tabla, sobre todo, si os fijáis, pues hay redes que prácticamente a día de hoy, Badoo, MySpace, por supuesto, yo no sé quién se acuerda de MySpace ya, Foursquare, ¿vale? Son redes sociales que han desaparecido y en cambio entran otros actores nuevos que son interesantes, ¿vale? Además, luego lo vamos a ver, y en la diapositiva siguiente lo vas a ver con más claridad, que algunos de estos actores, como por ejemplo el caso de Snapchat o el caso de Twitch, han entrado con mucha fuerza. Y aunque a nivel global todavía pueda parecer que tienen un perfil de usuarios bajo, la realidad que vais a poder ver por los datos es que eso está creciendo mucho y además la intensidad de ese uso es muy alta, con lo cual son usuarios que pasan mucho más tiempo en esas redes que en otras, ¿vale? Lo que estamos viendo a día de hoy es que aunque redes como Facebook se sigan manteniendo en la cúspide, el perfil de usuario está cambiando. Eso lo vais a poder ver también con las diapositivas posteriores, ¿vale? Hay otras plataformas que se han ido asentando con el tiempo, como por ejemplo el caso de Instagram, ¿vale? Que fue surgiendo poquito a poco y a día de hoy pues está en ese top 4, ¿vale? De las plataformas más utilizadas, ¿vale? Le va poco a poco pisando los talones a otras plataformas también de entretenimiento y son muy interesantes tenerlo en cuenta por el tipo de contenido que se comparte, ¿vale?
Y sin embargo, hay otras redes, bueno, pues que parece que aflojan un poco, ¿no? Por ejemplo, a nivel profesional, el caso de LinkedIn, pues es verdad que LinkedIn es una red muy específica de un sector muy concreto, para un fin muy concreto, y por tanto no la podríamos considerar una red, por así decirlo, generalista, ¿no? Como si puede ser Facebook, donde un poquito cabe todo, ¿vale? Pero lo cierto es que parece que los nuevos perfiles, pues como que no le están echando mucha cuenta, ¿no? Y es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor si hacemos publicidad y estamos orientando a determinados perfiles jóvenes, por ejemplo, ahora en el caso de LinkedIn en concreto, como puede ser para temas de captación y demás, bueno, pues hay que tener en cuenta que esos perfiles a lo mejor todavía no están maduros en esas redes, ¿no? Es algo que tenemos que también que evaluar, ¿no? De cara a por ejemplo, a una estrategia publicitaria. Si nos fijamos, de hecho, y esto ya son datos concretos de 2020, ¿vale? Esto no es una comparativa, sino que es del último estudio, porque este estudio no se hizo hace 7 años, ¿no? Si nos fijamos concretamente en el uso que se le da por generaciones, ¿vale? Y tenemos esa generación Z, esos millennials, ¿no? Que son, digamos, podríamos decir que son los perfiles o los rangos de edad o que hacen un uso más intensivo al final de redes sociales, vemos también que hay unas diferencias interesantes, ¿no? Lo que vemos además es que aunque WhatsApp se mantenga ahí para todo, yo creo que a día de hoy WhatsApp, que sí que es cierto que en algunos campos todavía ni siquiera se considera una red social, pero bueno, ya digo, por el tema de grupos sobre todo, eso está perenne ahí, pero si vemos, por ejemplo, redes como Facebook, que ha sido hasta ahora la dominante, lo que os vais a dar cuenta y lo que vamos a ver con estudios como este, y yo estoy convencido que esto lo vamos a ver a lo largo de las próximas ediciones, es que está perdiendo cada vez más peso entre los más jóvenes, ¿vale? Facebook ha dejado de ser una red social para los jóvenes. Empezó como una red social para los jóvenes, sobre todo para tema universitario y demás. Durante unos años se mantuvo así, porque esa generación fue la que fue creciendo junto a la plataforma, pero la realidad a día de hoy es que la mayoría de los jóvenes, aunque puedan tener un perfil, realmente no hacen un uso intensivo de Facebook, ¿vale? Y eso está cayendo. Eso es interesante para nosotros como marca, porque, y no sé si esto os ocurrirá, ¿vale? Ahora que estáis viendo esto, os invito también a hacer esa reflexión. Si en algún momento os habéis lanzado a hacer una estrategia y habéis pensado, vale, ¿dónde lo hacemos? Ah, pues en las de siempre, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿vale? La realidad es que Facebook y Twitter, Twitter todavía no tanto, pero están empezando a caer entre ese tipo de población, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa que en los próximos años veremos si conforme aumenta la edad de esa generación Z, realmente se reenganchan a estas plataformas y estas plataformas son capaces de volver a atraer de alguna manera a ese tipo de público, o si por el contrario, otras plataformas más afines a ellos, como veis a la parte baja de la tabla, como puede ser Snapchat, TikTok, Twitch, van creciendo en volumen y van creciendo en uso y van creciendo en intensidad y le van comiendo terreno, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto? Porque nosotros como marca, al final a la hora de hacer una estrategia, entonces tendremos que replantearnos las cosas y tendremos que decir, vale, hasta ahora cuando ha habido que hacer redes sociales, y a nosotros nos pasa mucho esto, ¿vale? Siempre me gusta hablar de cosas que es que nos ocurren como empresa cuando nos sentamos con clientes. Y el cliente viene y no, pues que yo quiero hacer una estrategia en redes sociales, ¿vale? ¿Qué tienes pensado? No, pues yo creo que Facebook, Twitter, como digo, se van al sota, caballo y rey. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a orientar a públicos específicos, como pueden ser ese público más joven, con otro tipo de consumo de contenidos, con un fin más de entretenimiento, pues en esas plataformas a lo mejor no los vamos a captar o no vamos a llegar a ellos con la intensidad que querríamos llegar. Y esto es lo que tiene que hacernos replantear esa estrategia, ¿vale? Porque vemos que esto está cambiando. La generación de los millennials, ¿no? De esos que estamos pues ya llegando a los 40, entre los 25 y 40, pues todavía hacen un uso, ¿vale? De esa plataforma bastante intensivo, pero es lo que digo, conforme pase el tiempo, ¿qué ocurrirá? ¿Vale? Hay muchos de estos millennials que también están entrando y que están descubriendo esas plataformas nuevas y le están cogiendo el gustillo, ¿vale? Hablamos, como digo, hace 15 días del caso concreto de Twitch y hay un público bastante interesante también. Entonces, la cosa va a ser ver en los próximos años qué va a ocurrir con el aumento de estas plataformas. ¿Van realmente a comerle terreno y se van a convertir en actores de primer nivel? ¿Se van a quedar para un público más específico? ¿Van a desaparecer como hace 7 años veis que sí que estaba por ahí todo, pues como digo, MySpace, ¿vale? ¿Van a desaparecer y van a surgir nuevos actores? Bueno, lo iremos viendo con el tiempo, pero hay un incremento interesante según perfiles de edad. Y además no solo eso, sino que si estábamos viendo que en general en 2020 el uso de redes sociales de promedio que estamos haciendo es de 4 redes y pico, pues fijaos que en estas dos generaciones en concreto el promedio es más alto incluso, es decir, la generación Z prácticamente está usando 5 redes. O sea, está metida en 5 redes a la vez. No en todas con la misma intensidad, evidentemente, pero tiene un uso todavía mayor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y como empresa, ya digo, como marcas, como profesionales que queréis hacer un impacto, que queráis tener un impacto mayor
con vuestra estrategia de contenido, tened en cuenta esto, ¿vale? Tened en cuenta ese crecimiento, tened en cuenta, como os decía, ¿no? Que hay algunas redes que parece que están cayendo para esos perfiles, y si te vas a orientar a un público muy joven, de 18, 19 años, no digo que no esté en Facebook y que no pueda funcionar una estrategia publicitaria, una estrategia de contenido en Facebook, pero no va a ser la red principal. A buen seguro, para llegar a ese tipo de público, o buscar unos canales alternativos, o la conversión, o ese engagement, ¿vale? Esa conexión que intentáis buscar, a lo mejor no la vais a conseguir en esos canales, por lo tanto tenemos que darle una vuelta, ¿vale? Y yo creo que este tipo de datos es interesante, ¿no? No solo a nivel de uso, sino además, fijaos, cuando hablamos de intensidad, o sea, y aquí sí volvemos a la comparativa, ¿no? Si nos fijamos en los datos de 2014, la red social que lo petaba, ¿vale? Que al final se llevaba el gato al agua a todos los niveles, era Facebook, era donde más tiempo pasábamos, ¿vale? Obviando, como ya digo, el tema de WhatsApp, que yo creo que es que en ese estudio no estaba, no se estudió WhatsApp, ¿vale? Que probablemente estaría también. Pero bueno, vamos a obviar ese tema y vamos a caer. En Facebook pasábamos de media, en el estudio 2014, la media es semanal, ¿vale? Unas 4 horas y media semanales, ¿vale? Si os dais cuenta, en la comparativa de abajo, Facebook ni siquiera está entre las 10 primeras redes sociales a día de hoy en cuanto a intensidad de uso. Es decir, hemos visto que sigue estando en cabeza, se sigue utilizando, hay mucha gente que tiene perfil, pero cuando hablamos de intensidad no está ya ni entre las 10 primeras. En cambio, tenemos la parte de WhatsApp, que como digo lo vamos a dejar ahí como en un paréntesis, pero fijaos, Twitch, que era una red social que hemos visto en la comparativa, que tiene un porcentaje de usuarios todavía pequeño en comparación con las grandes, tiene una intensidad de uso brutal. O sea, el público está pasando casi 2 horas, 1 hora y 40 minutos, unas 12 horas semanales, en vez de las 4 que echábamos en Facebook hace 6 años, 7 años ahora, ¿vale? A día de hoy la gente echa unas 12 horas semanales en plataformas como Twitch, en plataformas como YouTube, que antes tenía una media de unas 3 horas y media a la semana, y de nuevo vemos que estamos ya en la hora de 39 minutos diarios. O sea, que no, la diferencia es brutal, ¿vale? Esto es súper interesante de cara a nuestras estrategias de comunicación, de contenido, de publicidad, porque de nuevo tenemos que ver que hay redes sociales que pueden tener más perfiles y más usuarios, pero esos usuarios pasan menos tiempo, ¿vale? Pasa lo mismo con Twitter. Otra de las redes sociales, de ese otro caballo y rey que os decía, que a día de hoy es que no está ni entre las... No recuerdo si sale, en qué puesto sale, ¿vale? Porque os he hecho la captura de las 10 primeras, pero es que no está entre esas 10. Hay muchas más plataformas en las que ahora mismo los usuarios están pasando más tiempo. En Twitch, YouTube, bueno, Spotify, que también habría que debatir si lo podemos considerar red social o no, por el uso, ¿no?, que tiene al final, pero bueno, Tinder, TikTok, Instagram, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues ya digo, esto lo tenemos que saber porque si no corremos el riesgo de equivocarnos a la hora de plantear la estrategia, y vamos a hablar luego de eso, ¿no? En qué canales nos vamos. Nos vamos de nuevo a Facebook, Twitter e Instagram, que vale, Instagram sí está ahí, ¿vale? Instagram sí que está creciendo, sigue siendo una red bastante sólida. Es verdad que tiene como un competidor muy directo en la parte de TikTok y demás, pero bueno, es una red social que sí que en tiempos de consumo es bastante interesante. Estamos hablando de una hora 19 minutos diarios, o sea que al final, ¿vale?, es un tiempo considerable. Entonces las estrategias publicitarias van a tener un impacto, las estrategias de contenido, de sponsorización van a tener un impacto, pero tenemos que conocer esto, ¿vale? Porque si no, ya digo, y vuelvo a lo mismo, por poneros el ejemplo real, nos pasa mucho que la estrategia típica o el primer pensamiento del cliente es Facebook, Twitter, LinkedIn, a lo mejor sí para la parte profesional, sino un Instagram y tal. Entonces, oye, vamos a ver esto que está ocurriendo, sobre todo con estos tiempos de uso, y vamos a ver si es que a lo mejor tenemos que estar yendo a otras plataformas y hacer cosas diferentes, ¿vale? Y plantear otro tipo de contenidos distintos, no el compartir noticias como tal, que es lo que hacíamos lo típico, ¿no? Compartir noticias, artículos del blog, alguna foto, un descuento, no sé cómo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que hay otro tipo de formatos que están funcionando, luego vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no?, que están funcionando mejor a día de hoy, y eso nos va a implicar un cambio, ¿vale? Porque claro, no es lo mismo compartir noticias, que bueno, que el acceso a la fuente es más o menos fácil, la creación del contenido es fácil, que tener que estar creando vídeos, por poner un ejemplo, al final, o tener que hacer directos, ¿vale?, en Twitch, o tener que pues plantear una estrategia de imagen con un diseño muy potente y tal. Pues esto para la empresa supone una orientación de recursos y una orientación de presupuesto, y, oye, y son cambios, ¿no? Entonces tenemos que conocer estos datos, ¿vale? No solo cambia además el tema de intensidad, el tema de
del uso, sino que además ya tampoco estamos accediendo desde una tipología de dispositivo tan cerrada. Hace 7 años, pues el ordenador o el PC, ¿no? El portátil, seguía siendo el rey y la inmensa mayoría de los accesos se producían desde los ordenadores de sobremesa, portátil y demás. El móvil ya estaba en un segundo lugar, ¿vale? Pisándole los talones. La tablet estaba ahí, pero fijaos, es que a día de hoy ya tenemos muchas más posibilidades. Bueno, para empezar ya el acceso primario ya ha dejado de ser el PC. Es verdad que están todavía ahí, pero el móvil es el dispositivo de referencia, ¿vale? A día de hoy accedemos mucho más desde el móvil, en general trabajamos mucho más en Internet desde el móvil, accedemos al navegador, accedemos a aplicaciones, accedemos a redes sociales desde el móvil que desde el ordenador, ¿vale? Pero es verdad que están todavía. La tablet pues ha ganado un peso mayor, pero es que además ya empiezan a entrar nuevos actores y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Casi todos ya hoy tendréis seguramente una Smart TV en casa, ¿vale? Y si no, pues la próxima televisión que vais a tener, el próximo televisor que vais a tener va a ser una Smart TV con seguridad, ¿vale? Y por lo tanto, de nuevo aquí entran actores que son muy interesantes, porque por ejemplo Twitch tiene aplicaciones nativas, YouTube tiene aplicaciones nativas para las Smart TV, con lo cual ya puedes consumir contenido en YouTube, puedes consumir contenido en Twitch perfectamente desde estos dispositivos, desde la Smart TV, y eso va a aumentar los tiempos de consumo, ¿vale? Va a aumentar y está aumentando ya los tiempos de consumo de esas redes sociales. Y por lo tanto, las estrategias orientadas a ese tipo de canales, a vídeo, ¿vale? Los anuncios en vídeo, los directos y demás, van a tener un peso mayor, porque para el usuario va a ser mucho más cómodo desde cualquier plataforma, ya sea móvil, ya sea PC, ya sea tablet o ya sea Smart TV, acceder a esos contenidos. Por lo tanto, de nuevo, nuestra estrategia tiene que orientarse, ¿vale? Tenemos también ahí los smartwatch, ¿vale? Es verdad que es diferente, no es lo mismo consumir contenido evidentemente desde el reloj, ¿vale? Que consumirlo desde una pantalla. Evidentemente aquí pues va a haber redes sociales o va a haber plataformas o va a haber canales que tengan más peso, puede ser un WhatsApp, como puede ser tal, y otros que no. ¿Por qué? Porque es normal también, no nos vamos a poder a ver vídeos en el smartwatch, ¿no? No tendría mucho sentido, a lo mejor de momento, veremos cómo evoluciona también, ¿vale? Pero es que hay un acceso a determinadas redes ya interesante desde dispositivos como los relojes inteligentes. Entonces, ojo con lo que va a venir, ¿vale? Yo quizás a día de hoy sería demasiado peregrino, ¿no? Adentrarnos en esto, salvo que tengamos presupuestos pues muy jugosos, ¿no? Pero bueno, desde luego el tema de las Smart TV sí que os recomiendo que empecéis a darle una pensada, ¿no? Que si tenéis ya vuestra Smart TV en casa, evidentemente a nivel particular, ¿no? Pero que penséis y os metáis en la red, en el televisor y veáis qué aplicaciones nativas tiene que os podáis descargar, porque vais a encontraros con que muchas de ellas, como digo, tienen aplicaciones que podéis descargar, bichear un poco con ellas, si es más cómodo, si es menos cómodo, ¿por qué? Porque eso os va a dar pistas también de que podéis hacer luego como marca, como empresa, que esté enfocado también a ese tipo de perfil, ¿vale? Y yo creo que esto pues, es un cambio que hemos visto en los últimos 7 años que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A nivel de e-commerce, os decía también que algunos datos, ¿no? Que nos da el estudio, los estudios de 2014 y de 2020, ¿no? Fijaos, si ya en 2014, si hace 7 años, había un 39% de usuarios que buscaba en redes sociales antes de hacer una compra y un 37% que estaba opinando de los productos que compraba en las redes sociales, esos números han ido subiendo, ¿vale? A día de hoy estamos hablando de casi un 60% de usuarios que están buscando activamente en redes sociales antes de realizar cualquier tipo de compra y de un 44% que opina. ¿Qué significa esto? Bueno, pues primero que seamos conscientes de que esto es una realidad, evidentemente, y luego también, y esto yo lo suelo traer como ejemplo, sobre todo para empresas que puedan tener también tiendas físicas, ¿no? Lo que suelo decirles es que no le intenten poner puertas al campo, porque no tiene mucho sentido. Yo todavía he entrado en alguna tienda y en algún comercio, y algunos de ellos grandes, en los que no te dejan usar el móvil. O sea, no te dejan usar el móvil, ojo, para hacer fotos de los productos y demás. O sea, no le puedes hacer fotos a los productos. Y esto es algo anacrónico. O sea, no tiene mucho sentido a día de hoy que le prohibamos a un cliente que haga una fotografía para que... Porque es que es absurdo. Si ese cliente lo que está haciendo es meterse en la tienda para ver el producto, para tocarlo, para ver si le gusta, para luego irse online y comprarlo online, y a lo mejor se lo compra la competencia, la reflexión o el planteamiento que nosotros tenemos que hacer no es, vale, pues vamos a prohibirle hacer la foto, vamos a obstaculizarle un poquito eso para que entonces nos compre a nosotros, porque no lo va a hacer, es ridículo.
la estrategia, yo creo, y el sentido común aquí por donde tiene que ir es por facilitarle a ese cliente, si está haciendo una investigación, como quien dice, a pie en nuestro negocio, de si el producto le gusta, porque claro, hay productos que son tangibles, que tú quieres ir a verlo, que lo quieres tocar, que quieres ver qué sensación, ¿vale? Y luego que luego lo vayas a comprar online, porque sea más barato. Bueno, pues entonces como empresa quizás lo que tenemos que hacer es decir, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo ahora a nivel online para que cuando el usuario ha venido a mi tienda, ha visto el producto, lo ha tocado, le ha gustado, cuando lo busque realmente el mejor precio, el más competitivo, o a lo mejor no el precio, pero las ventajas que yo le doy asociadas a ese producto sean mayores en mi tienda que en la de la competencia? Eso creo que es la reflexión que hay que hacer, ¿vale? Yo entiendo, e intento ser muy empático siempre con los clientes en ese sentido, y entiendo que, bueno, que hay guerras también de precios, o que hay guerras, y que no es fácil muchas veces para un cliente, sobre todo para un pequeño comercio, pues competir en precio con grandes plataformas o con grandes empresas. Yo lo comprendo, ¿no? Pero la realidad es esta. Entonces, lo que está claro es que lo que no va a conseguir nada ese pequeño cliente es bloqueando o obstaculizando el acceso al consumidor. Yo eso creo que es evidente. Entonces, como eso no lo vamos a conseguir, la alternativa es decir, vale, pues ¿qué sí podemos hacer para que una vez que el cliente ha pasado por aquí y luego sé que está buscando información del producto y sé qué tal, ¿qué puedo hacer yo como pequeño comercio, como mediano comercio, para realmente darle un valor añadido? Y yo creo honestamente que esta es la línea, ¿vale? Y os invito a reflexionar sobre ello, porque ya digo que este pensamiento de no, pues vamos a intentar que no lo haga y que no busque y que no lo haga una foto para que no pueda ver, es un poco ridículo. Además, no se va a conseguir. La mayoría de los casos, la realidad es que luego la gente hace lo que quiere y tampoco tienes tu personal para estar prohibiéndole a alguien que haga una foto en tu tienda o para que no. Entonces, bueno, vamos a ser realistas con esto y vamos a intentar adaptarnos. En un webinar, no recuerdo ahora mismo exactamente en cuál, pero en otro webinar anterior, recuerdo además que hablamos precisamente en relación a esto, ¿no? De los diferentes perfiles de consumidores que tenemos. Y también viene al caso, ¿no? De cómo se comporta aquí el usuario, y está ese consumidor que lo que hace es irse físicamente, ver el producto y luego comprarlo online, pero también está el caso contrario, está el consumidor que primero ha buscado online, que está viendo opiniones y que luego prefiere comprarlo en la tienda física, ¿vale? Luego, por supuesto, pues hay el que no va a pasar nunca por la tienda física y el que no pasa nunca por el medio online. Están esos cuatro perfiles, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, como digo, para que ese porcentaje de usuarios que luego que está buscando nos encuentre, y que vamos a hacer luego, y evidentemente aquí también tiene mucho trabajo el tema de las opiniones, el tema de trabajarse, ¿no? Puesto a que haya un fomento de las reseñas, ¿no? De facilitarle a nuestro cliente, si ha comprado algo con nosotros, que por favor luego nos deje una reseña para opinar de lo que ha comprado, y la forma madura también luego del comercio o de la empresa, ¿no? De aceptar las críticas que pueda haber de determinados productos o servicios y tomárselas como aspectos de mejora, ¿vale? No como un ataque personal, que es lo que ocurre también muchas veces y que al final no lleva a nada positivo, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta también estos datos, yo creo que le sacaremos partido, ¿no? Y fijaos, además de ese consumo, de esa investigación y de esas opiniones que se vuelcan luego, también hay una diferencia interesante entre los estudios de hace unos años y ahora con respecto a la relación que el usuario tiene con las marcas en redes sociales, ¿vale? Si en 2014 había un 89% de usuarios que seguía a las marcas activamente, ¿vale? A día de hoy la realidad es que eso ha caído, ese porcentaje ha bajado pues casi al 50%, un 52%, pero en cambio vemos que los que siguen siguiendo a las marcas, los que siguen en contacto con empresas a través de redes sociales y demás, tienen una intensidad mayor. Es decir, parece que seguimos a menos marcas, que nos importa menos lo que las empresas tengan que decir en redes, pero la realidad es que los que estamos ahí, realmente ese seguimiento lo hacemos de manera más intensa, ¿vale? Esto yo creo que también tiene una parte de lógica, y creo que ha habido una época de saturación en las redes sociales con la entrada de todas las empresas, de todas las marcas, la forma de comunicar. Yo creo que hubo un momento en el que eso era un aspecto positivo, y creo que a día de hoy no es que sea negativo, pero sí es cierto que las empresas tienen que pensárselo mucho más para ser relevantes, para realmente ofrecerle a ese consumidor algo que le valga la pena, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta esos datos, tenemos que tener en cuenta que esa tendencia parece que está un poco a la baja, pero en cambio tenemos que tener en cuenta también que aunque haya menos usuarios interesados, digamos, por lo que las marcas tienen que decir, a los que realmente les interesa parece que les interesa más, con lo cual ese seguimiento es más intenso. También esto puede tener que ver con cambios en las estrategias de contenido, ¿no? Las marcas han intentado poco a poco
pues ya digo, pasar de una situación un poquito más pasiva o más de piloto automático, de eso, comparto noticias, comparto información, y ha habido pues cada vez ejemplos más interesantes de empresas que han hecho cosas muy chulas en redes sociales. Y yo creo que, claro, pues eso al final es lo que llama la atención. De nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? Entiendo que no es la misma situación una gran empresa, ya que al final en este tipo de webinar y demás, yo veo muchas veces ejemplos de grandes marcas que sí, que son muy inspiradoras, pero que a mí no me gusta normalmente poner porque me parece que son poco realistas para el público, a lo mejor estáis aquí, ¿no? Entiendo que la mayoría pues seréis o profesionales o freelance, o tendréis pequeñas empresas, habrá alguna mediana empresa, alguna grande también, pero creo que la mayoría al final estamos hablando de microempresas, pequeñas empresas. Poneros ejemplos de lo que hace Coca-Cola, de lo que hace Red Bull, o de lo que hace IKEA, o de lo que hace tal, pues está muy bien, queda muy guay como idea, pero la realidad es que luego el pensamiento inmediato de esas personas es, y yo lo entiendo, pues yo también lo tendría, es, vale, pero es que yo no soy IKEA, no soy Coca-Cola, no tengo ese presupuesto, no tengo ese equipo, no puedo hacer eso. Entonces, se trata de adaptarnos, ¿no? Luego vamos a hablar en la parte de qué podemos hacer, de cómo podemos optimizar, voy a hablar un poquito también de eso, no me voy a entretener aquí, pero al final siempre hay salidas, adaptadas a nuestro nivel, adaptadas a nuestro presupuesto, adaptadas a nuestros recursos. Lo que hay que buscar es esa salida, ¿vale? Pero teniendo en cuenta pues situaciones como esta que os comento de la relación con las marcas, ¿no? Y junto al tema de las marcas, y os decía al principio, en este estudio en concreto se habla también ya de los influencers, que en el fondo pues no dejan de ser también una marca, ¿vale? Y estos influencers se han convertido en actores súper relevantes en el panorama, bueno, pues a nivel de redes, que cada vez, como digo, tienen una atracción mayor, ¿vale? Y además el 56% de los usuarios a día de hoy, ¿vale?, de este último estudio, dice que sigue influencer, ¿vale? Que sigue influencer. Y sobre todo, en el caso, a nivel de redes, ¿no? Pues Facebook antes también era la primera plataforma, a día de hoy sigue estando ahí muy arriba, ¿vale? Pero Instagram le ha comido ese primer puesto, ¿vale? Y empezamos a ver, como decía antes, esas nuevas plataformas, esos nuevos actores que empiezan a entrar ahí con fuerza, ¿vale? Como el caso de Twitch o el caso de TikTok, que están ahí. De hecho, fijaos cuál es el peso de estos influencers, de algunos de ellos, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero ayer, sin ir más lejos, seguro que todos habéis oído hablar ya de Ibai Llanos, ¿vale? Ha salido en la noticia 1000 veces, ¿vale? Es uno de las caras más conocidas a día de hoy en Twitch, ¿vale? Para los que no conozcáis, bueno, pues es un chico de 20 y pocos años, que a día de hoy está entre los streamers más populares en esta plataforma en Twitch, ¿vale? En Twitch, luego voy a hablar de ella, ¿vale? Pero bueno, es una plataforma que al final se centra mucho en el tema de videojuegos, pero este chaval está sabiendo hacer las cosas distintas, está sabiendo hacer eventos pues bastante interesantes, y de hecho, fijaos, pues ayer se inventó hace mes y pico, organizar un mundial de globos, ¿vale? Vio un vídeo que le gustó, muchas veces los streamers lo que hacen eso es ver vídeos en YouTube y reírse un poquito, ¿no? Al final es una plataforma de entretenimiento, comentarlos con los seguidores y demás, y bueno, pues vio un vídeo hace mes y pico de un par de chavales en una habitación pues jugando a lo que hemos jugado todos de chicos, que era que un globo no se cayera, y todo el mundo dándole al globo, los dos chavales compitiendo para que el globo no tocara el suelo, ¿no? Bueno, pues de eso han montado un mundial de globos, pero un mundial en el que se han ido a por aventura, que evidentemente como patrocinador, ¿vale?, han organizado ahí un evento pues con comentaristas, un montón de países, como si fueran unas olimpiadas, representantes de distintos países, tenían equipaciones con Kelme, que también como marca patrocinadora había hecho una equipación para cada uno, con una parafernalia que si tú estás escuchándolo y no escuchas la palabra globo todavía y estás escuchando lo que hablan, parece que están retransmitiendo un evento deportivo normal y corriente. Bueno, pues yo estoy viéndolo un rato y llegó a un pico de 632.000 espectadores en directo a la vez, ¿vale? En total, a lo largo de la retransmisión del evento, que empezó por la tarde, no sé si terminó ya no vi el final, ¿vale? No sé si fue a las 11 y pico, 12 de la noche, a lo largo de toda la retransmisión del evento pasaron casi 2 millones de personas. Esto, que a lo mejor algunas estáis escuchándolo o habéis oído hablar de Twitch, o habéis hablado de Ibai, no termináis y pensáis, bueno, es que esto en verdad es un chaval que está... Son 2 millones de personas. Es que no sé si somos conscientes de que supera a programas de televisión a día de hoy en cuanto a audiencia. Y esto, evidentemente, tiene patrocinadores, tiene anuncios, tiene muchas opciones para las empresas. No todas las empresas, evidentemente, pueden al final colaborar con este tipo de eventos o con este tipo de streamers, que están ya en un nivel muy top, pero al final también hay otros perfiles que van por ahí. Entonces, lo que os quiero transmitir con esto es que plataformas que están surgiendo, que muchas veces los que ya tenemos más edad no las entendemos muy bien,
No, bueno, esto de TikTok, sí, yo tengo un crío y veo que lo usa, o tengo un sobrino, ¿qué tal? Pero yo no lo entiendo, esto pasa mucho, nos pasa con clientes que nos sentamos a hablar de ti, no, sí, yo, mi sobrino que tiene 11 años está muy enganchado a eso, pero yo no sé qué, bueno, no sabes qué es, pero es que hay un público de un determinado nivel de edad, esto hasta los 18, 20 y tantos años, cada vez además de una edad más mayor, que es que está ahí todos los días y que, como he dicho antes, pasa casi 2 horas al día. Y ahí hay impactos publicitarios, hay opciones de sponsorización, hay no solo de esos niveles top de streamers, de influencers, pero que hay otra gente que tiene perfiles más pequeños y que lo está haciendo bien, y ahí sí que tenemos posibilidad de entrar, a lo mejor como una marca más pequeña por nuestro presupuesto. Con esto os invito a esa reflexión, ¿no? A empezar a ver esos canales como oportunidades, entenderlos, entender qué es lo que hay por detrás, ¿vale? Por qué el público se comporta como se comporta o qué es lo que busca. Son plataformas esencialmente de entretenimiento, ¿vale? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque creo que en estos últimos años también hemos pasado de una situación en la que las redes sociales eran un canal informativo, sobre todo, ¿vale? Un canal informativo y un canal de contacto con nuestros amigos o de conocer a gente nueva. Ese era como el uso principal, y a día de hoy se están convirtiendo en plataformas de entretenimiento, y eso pues tenemos que tener en cuenta lo que implica, y lo que implica es que los contenidos son diferentes, ¿vale? La gente quiere pasárselo bien, quiere echar un rato, no quiere estar pensando, no quiere historias, y ya está. Y si eso es lo que hay a día de hoy, pues esa es la evolución que está teniendo. Bueno, como marcas no tenemos algo que decir, probablemente sí. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Y fijaos, por eso os digo, a nivel de sectores, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de marcas, de influencia y tal. Bueno, pues también ha habido ese cambio, ¿no? Si hace 7 años las telecomunicaciones, la tecnología era el sector, digamos, que más impulso tenía en redes sociales, como os digo, a día de hoy el sector del entretenimiento, de la cultura, de los medios, es el que se lleva el gato al agua, ¿vale? Ha habido un crecimiento bastante interesante. ¿Por qué? Y tiene sentido, bueno, pues porque al final hay muchas plataformas en las que lo que queremos es pasar un rato y no buscamos, no tenemos mayores aspiraciones, y eso es perfectamente válido. Entonces, si esa es la tendencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Vuelvo a lo mismo, ¿no? El sector de los deportes, que también estaría muy vinculado en muchos casos al tema de entretenimiento, ¿no? Viajes, transporte, turismo, son los que están a día de hoy copando el interés de los usuarios, ¿no? En cambio, bueno, pues hay otros que tenían pues ese peso mayor antes, como el de telecomunicaciones, como digo, el tema de información tecnológica y demás, que ha pegado un salto hacia atrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues si esto es lo que tenemos a día de hoy, si por aquí es por donde van los tiros, pues lo que tenemos es que ver de qué manera podemos nosotros estar presentes, ¿vale? Con contenidos, evidentemente, adaptados luego a esos canales, a ese interés y a ese público, ¿vale? Pero esto es un poco por donde se está moviendo la cosa, ¿no? Más información interesante. Bueno, pues fijaos, con todo esto que estamos hablando de cambios en formatos, de sectores y demás, ¿no? El vídeo se está convirtiendo en un contenido muy, muy, muy relevante para el usuario de las redes sociales. 9 de cada 10 usuarios consume vídeo de manera habitual, ¿vale? Es un formato muy sólido, que está creciendo, que sigue creciendo, que además, por las propias características que tiene el vídeo, que supone una cierta barrera de entrada para muchas empresas, porque por lo que os decía antes, ¿no? Al final es más fácil tener un blog y generar contenidos en un blog, que evidentemente sigue siendo necesario, sobre todo para temas de posicionamiento, de SEO y demás, ¿vale? Crear noticias y demás, y eso sigue siendo relevante a día de hoy, y es más complicado meternos en el vídeo. ¿Por qué? Porque el vídeo implica, pues, si tenemos pocos recursos, ¿vale? Implica, si tenemos, por ejemplo, poco personal, pues a lo mejor es más sencillo dentro de la empresa, un departamento de marketing o de comunicación que es pequeñito y tal, bueno, pues todo, pues más o menos cualquiera de ese departamento, pues puede redactar un texto, subirlo a Word, ya saben manejar WordPress, pues cuentan una imagen de cabecera, tal, y se medio manejan. Pero a lo mejor para muchas de esas personas, cuando ya hablamos de que crear un vídeo, o de que hay que crear un podcast, o que ya empiezan a perderse un poco, ¿vale? Empezamos a encontrar barreras, y ya no es lo mismo, además, pues tener que encontrar a alguien que redacte y tal, que tener que encontrar a alguien que se pone delante de la cámara, que tiene que medianamente saber comunicar, tener una cierta presencia, enganchar un poco, porque el vídeo no es simplemente, vale, me pongo delante, grabo como un papagayo y ya está, no, hombre, hay que saber transmitir también. Entonces, claro, eso encuentra una cierta barrera. Con lo cual, ¿qué implica también eso? La barrera es la parte negativa, pero la parte positiva es que si lo conseguimos hacer, la competencia todavía es menor. Está creciendo, esto va a ser cada vez más habitual, pero todavía es menor, ¿vale? Tener un buen contenido en vídeo, pues nos va a permitir a día de hoy posicionarnos mejor o buscar ese hueco, que si lo único que hacemos es contenido textual, como quien dice, o a través de imágenes y ya está, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener también en cuenta, ¿vale?
evidentemente pues va a necesitar su pensar, va a necesitar su adaptación, pero es algo que va a funcionar, ¿vale? Entonces, pues, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y en relación al vídeo, además, y en relación a estas nuevas plataformas, este estudio también, el último estudio del IAB, se centra también en el tema de eSports y del gaming, ¿no? Y lo que vemos es que un 54% de los usuarios a día de hoy en redes sociales no solamente juega redes sociales, sino que además también juega videojuegos online, ¿vale? Y el 53% ve competiciones de eSports. Y además, la mayoría de este 53% lo hace de forma intensiva, es decir, es un contenido habitual. Aquí, de nuevo, tienen que ver mucho las plataformas como Twitch, que son plataformas muy orientadas al sector de los videojuegos, ¿vale? Ya os digo, si queréis tener un poquito más de información, hace 15 días hicimos un webinar también específicamente sobre Twitch y tenéis la presentación subida. La podéis buscar desde Más Empresas, ¿vale? Tenéis la presentación subida por si queréis más información también, que estuvimos hablando concretamente de esta plataforma, ¿no? Pero es una plataforma que está muy enfocada. De hecho, si hay casi la mitad, si más de la mitad de los usuarios de redes sociales son además consumidores de videojuegos, de alguna manera juegan videojuegos, y además también más de la mitad ve habitualmente competiciones de eSports, oye, pues creo que hay una posibilidad para las marcas. Y eso no significa que nuestra marca tenga que ser una marca o una empresa relacionada con el mundo de los videojuegos, porque es que no se trata de eso, que es un pensamiento de meme virtual. Ah, no, yo es que yo con los videojuegos no tengo nada que ver, yo ahí no quería hacer yo ello. No, a ver, es que los streamers o los influencers o los usuarios que consumen este tipo de contenido son personas y se sientan en sillas y necesitan una mesa y se van de viaje y comen y beben y hacen muchas más cosas. Entonces, como marca, al final también tenemos sitios. De hecho, la mayoría de los patrocinios, muchos de los patrocinios que vais a ver en plataformas de este tipo, no son empresas de videojuegos. Como os comento, el evento este que se hizo ayer, el Mundial de Globo, con 600.000 personas, 632.000 personas en directo en un punto y con más de 2 millones, pues los patrocinadores, pues ahí estaba Kelme, vi que estaba también Oreo, no recuerdo si estaba Ikea, porque sé que montaron una sala y no sé si eso va muy luego Ikea, no lo recuerdo, ¿vale? Estaba Aventura, estaba... no son empresas de videojuegos, ¿vale? Pero es que la gente que lo ve son personas y consumen, como consumimos todos, pues un montón de productos y de servicios de distintos ámbitos, ¿no? Entonces sí que hay hueco aquí, sí que hay hueco, es cuestión de encajarlo. Ahora, evidentemente también la parte gaming, evidentemente, y todas las empresas relacionadas con videojuegos, por supuesto, tienen una parte importante. ¿Por qué? Porque al final, pues estos streamers o estas, pues al final hablan de los ordenadores que tienen, de la tarjeta gráfica que se han comprado, de la silla, que es una silla específica de esto, de los auriculares, de los micrófonos. Pues claro, evidentemente también, ¿no? Pero en las empresas, el resto de empresas, hay que empezar a pensar que por aquí hay un camino, ¿vale? Es lo que os quiero transmitir con esto, ¿no? Bueno, es un poquito hacia lo que era ese panorama, ¿no? Ese repaso por estos últimos 7 años de las cosillas que han cambiado, ¿no? Yo creo que ha habido información bastante interesante. Ya digo, os invito a que os descarguéis el estudio, que os he puesto en el chat el enlace, porque si veis el estudio completo vais a ver que hay datos muy, muy interesantes. Seguro que os van a resultar útiles, ¿vale? Y luego ya, metiéndonos en ese segundo punto de la sesión de hoy que queríamos ver, que era esas dos plataformas, o traeros un par de redes sociales que yo creo que están despuntando, ¿vale? Pues vamos a ver TikTok y vamos a ver Twitch, así como resumen, ¿no? La primera de ellas, TikTok, os la traigo porque, bueno, el crecimiento que ha experimentado, sobre todo en el año pasado, ha sido brutal, ¿vale? Es una plataforma que, para los que no hayáis oído hablar nada de ella y tal, es una plataforma que está orientada a la creación de vídeos muy cortos, ¿vale? Que bueno, pocos segundos, y no sé si el máximo en el sean 3 minutos, aunque creo que hay algunos usuarios que pueden sobrepasar el límite, pero bueno, estamos hablando de unos pocos segundos, ¿vale? Que al final son vídeos muy dinámicos, que usan muchas transiciones, ¿vale? Efectos de transición, distintos efectos también visuales, que llevan también un componente musical por detrás, ¿vale? De hecho, el origen de TikTok era una plataforma que estaba orientada al tema de la música y como digo, es una red muy dinámica que está sobre todo enamorando a los más jóvenes, ¿vale? Al final el público principal que está teniendo TikTok es un público juvenil, ¿vale? Fue de hecho la red social que más creció en 2020, ¿vale? También es verdad, esto también no lo he dicho antes, ¿vale? Pero también esto es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque habrá que esperar al estudio del año que viene, que bueno, que está cerca, porque se publicará probablemente en enero con todos los datos de 2021, aunque 2021 tampoco va a ser un año normal al 100%, pero es cierto que en 2020 tenemos que tener en cuenta también el tema de la pandemia,
¿vale? Ha habido un tiempo que hemos pasado en casa, es verdad que ha aumentado un consumo de ciertas redes sociales y de ciertos contenidos por el tema del confinamiento y demás, y es cierto que no ha sido un año normal en ningún sentido, ¿no? Pero bueno, como estos son los datos que tenemos, tampoco podemos, ¿no? No podemos especular con algo, con información que no hay, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo evoluciona. Pero lo cierto es que en 2020 pegó un salto brutal. Y como digo, sobre todo entre el público juvenil, ¿vale? Estamos hablando de 9 millones de usuarios activos y en España, ¿vale? Y oye, pues aquí hay cantera, como quien dice, ¿no? Y al final aquí, ¿qué podemos hacer? ¿O qué opciones hay para las marcas? Bueno, como digo, es una plataforma que es muy dinámica, que se centra en el vídeo al 100%, son vídeos cortos, por lo cual tampoco nos podemos ir a montar una guía, ni a montar un tutorial, ni a hacer un texto, pero sí que hay opciones, ¿vale? Además es una plataforma que aunque tenga publicidad directa, podamos estar presentes en ella simplemente contratando espacios publicitarios, creando una creatividad y colocándola en la plataforma, la realidad es que muchas marcas lo que están haciendo es, en cierto modo, ¿cómo lo diría? Intentar ser un usuario más, ¿no? Es decir, aquí vais a ver, pues hay vídeos muy típicos de TikTok, pues son los vídeos que estás cantando, bailando y estás sincronizando, ¿no? La voz con la música por detrás y estás tú como haciendo como una especie de playback, o por así decirlo y demás. Hay muchos vídeos de transiciones simplemente que se basan en efectos, esos que están muy chulos, que son muy visuales. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, como digo, las marcas lo que están optando es por convertirse en un usuario más y por crear contenido de ese tipo, contenido que enganche. Evidentemente, al final, el componente marca está ahí, ¿vale? Pero contenido que enganche al usuario, que le resulte divertido y que al final pues siga a esa marca como seguiría cualquier otro usuario que le está dando un contenido de interés, ¿no? Cosas que vais a ver en TikTok que son bastante habituales, por ejemplo, los retos, los desafíos, ¿vale? Es algo que no es específico de esta plataforma, hemos visto ya anteriormente retos que se han compartido a través de redes sociales y tal, pero bueno, la verdad es que en TikTok se convierten en contenidos bastante virales, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso algunas marcas que en algún momento han llegado a promover algún reto o algún desafío a través de TikTok y para que los usuarios pues, al final se piquen entre ellos, ¿no? Y también graben sus vídeos haciendo, ¿no? Pues al final es una presencia de marca. Bueno, cualquier tendencia, cualquier meme, pues ahora, si os metéis ahora con la serie esta que en Netflix que lo ha petado tanto, la del juego del calamar, ¿no? El Squid Game, pues vais a ver montones de memes relacionados con esa serie, que al final es una tendencia también, se ha convertido en tendencia y por tanto se genera mucho contenido relacionado con eso. Y si estáis en TikTok vais a ver pues muchos usuarios vestidos con la vestimenta con los chándal o con el tema que llevan, no sé si habéis visto la serie, ¿vale? Pero bueno, protagonistas de la serie al fin y al cabo, pues eso al final también tiene su momento, son contenidos además, y esto también es interesante, ¿no? Son contenidos más efímeros. Yo creo que hasta ahora también la tendencia en redes sociales ha sido intentar generar un contenido que podamos aprovechar todo lo posible, que se quede ahí el mayor tiempo posible y por tanto le saquemos más rentabilidad. Y parece que este tipo de redes sociales, tanto Snapchat también, que también está por ahí, ¿vale? Aunque no vayamos a hablar concretamente de ella, se quedan en un contenido mucho más efímero. Eso muchas veces a las marcas les choca porque dicen, es que yo tengo que crear esto y esto en verdad se va a ver 3 días, se va a ver 2 días, se va a ver 24 horas, como pasa también con los stories, con tal. Y en muchas marcas les choca, ¿no? Entonces, bueno, es que es una realidad en la que estamos. En Twitch pasa lo mismo, ¿no? En Twitch al final creas un contenido y esos vídeos que son en directo y que al final la esencia está en el vídeo en directo, pues al final esos contenidos, aunque se puedan grabar y se puedan luego subir, el tiempo máximo que van a estar en la plataforma son 2 semanas. Y en 2 semanas esos vídeos desaparecen, ¿vale? Evidentemente tú puedes tener tu canal de YouTube luego, subir la grabación a YouTube, pero es un cambio de mentalidad. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso también suelen triunfar este tipo de cosas que son más virales, que son más memes, ¿por qué? Porque son cosas muy del momento y dentro de 2 semanas pues nadie se acuerda de eso porque ya hay otra cosa que lo ha suplantado, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, ¿no? Los efectos de marca, ¿vale? Que son los efectos de marca, pues, como digo, es una red social que también se basa mucho en las transiciones, en esos efectos, ¿no? que puedes hacer por detrás al vídeo que tú estás grabando. Bueno, pues hay algunas marcas que lo que hacen es pues crear esos efectos para que los usuarios los puedan utilizar, ¿vale? Bueno, pues también tiene su sitio, también es una forma de estar presente. Y luego, por supuesto, bueno, pues la colaboración con distintos influencers, al final un patrocinio de cierto modo o contactar con un creador de contenido en esta plataforma y decir, oye, mira, pues me gustaría el perfil de público que tú puedes tener, casa mucho con mi marca, me gustaría que hiciéramos algo juntos y al final, pues hacer un patrocinio como se ha hecho toda la vida, como se hace
otros sectores y en otras redes, ¿no? Encontrar ese punto medio, ese feeling que nos permita pues, colaborar, ¿no? Aparte de lo que es publicidad directa, ¿no? Que no me detengo en publicidad directa porque al final es crear un vídeo y subirlo a la plataforma. Para que podáis empezar, si queréis profundizar un poquito más en estas redes, bueno, os traigo 3 enlaces que son interesantes, ¿no? Por un lado, el propio TikTok tiene una especie de marketplace de creadores, ¿no? Donde podéis entrar en contacto, podéis conocer a esos perfiles que actúan en esta plataforma para ver si casan con lo que vosotros queréis, por la forma de comunicar, por la forma de ser, por un montón de cuestiones, ¿no? Tenéis también una parte o un área de business donde se da información o artículos de interés, guías, tutoriales, información de interés para las marcas que quieren hacer cosas en TikTok. O sea, que TikTok en ese sentido facilita bastante contenido para que podamos empezar. Y luego, bueno, hay también un learning center de business, ¿no? Para lo mismo, para seguir profundizando en la información de las posibilidades que nos da la plataforma, ¿vale? Os voy a poner estos 3 enlaces que los tengo aquí copiados para que los voy a poner en el chat, ¿vale? Para por si queréis entrar o los queréis guardar, ¿vale? Ahí están. Y ya digo, os animo a que le echéis un ojo porque yo creo que aquí también vais a encontrar cosas que seguramente sean de vuestro interés para estar presentes, ¿no? Y la otra plataforma de la que quería hablaros hoy, o que quería destacaros, aunque ya he hablado de ella un poco, ¿no? Es Twitch, ¿no? Que ya digo, y estoy viendo por el chat además, que ya Nilo os ha compartido el enlace a la sesión que vimos hace 15 días de Twitch, ¿vale? Con lo cual ya lo tenéis por ahí. Tenéis más información, evidentemente, de esa presentación. Pero bueno, por resumir, si no estuviste, ¿no? Es una plataforma, como ya os he dicho, de streaming, es decir, de directo, ¿vale? De vídeo en directo, que es verdad que está muy centrada en esports y en videojuegos, porque el origen fue ese, el origen de la plataforma era retransmitir eventos de esports, ¿vale? De videojuegos, al cabo de torneos, competiciones y demás, pero está creciendo mucho en otras temáticas, ¿vale? Está cada vez abarcando pues, otro tipo de eventos, como el ejemplo que puse ayer, que es de lo que surge ayer, del tema de los globos, ¿no? Del campeonato de globos, pero hay más, hay ya categorías solamente para charlar, ¿no? Esos proyectos de montones de sectores que al final están simplemente, bueno, pues charlando con el público que está conectado en ese momento, es un chat muy interactivo, ¿vale? Aquí la interactividad también, la interactividad con la audiencia, ¿no? Es total. Hay gente que hace mucho artesano, o gente que le gusta el bricolaje, o que le gusta, pues, cacharrear, ¿no? Y montarse un teclado, o hacerse un ordenador, y eso también son retransmisiones en directo. Hay un público muy interesante, cada vez está creciendo además más, como digo, hacia nuevas temáticas, por lo tanto, si todavía el tema de los videojuegos, lo seguís viendo muy lejos, y a pesar de lo que os he contado, lo veis muy lejos de lo que hacéis, aún así yo os recomiendo que le deis una oportunidad, ¿vale? Porque cada vez hay más oportunidades, cada vez hay más categorías, cada vez hay más cosas interesantes en esta plataforma, ¿vale? Por lo tanto, echarle un ojo, ¿verdad? Porque además, fijaos, lo hemos visto antes, es a día de hoy la segunda red social en la que los usuarios pasan más tiempo. O sea, los usuarios, aunque sean menos que los usuarios puntuales de un Instagram, de un Twitter, de un Facebook, tal, el número de usuarios que hay ahora mismo, que también está bien, ¿vale? Pasa un tiempo brutal en la plataforma. Estamos hablando de 1 hora 40 minutos al día. Es mucho tiempo, ¿vale? Para poder impactar, para poder al final generar algo, para que ese impacto de marca, para que esté presente en la mente del consumidor al final, es que no todas las plataformas nos están dando esa posibilidad. Como ya digo, Facebook es que no está ni entre las 10 primeras plataformas a día de hoy en tiempo de uso, ¿vale? Entonces, ¿vale? Echarle un ojo porque yo creo que solo por eso merece la pena. Y aquí también hay muchas posibilidades. Y en ese sentido, pues, evidentemente, algunas mayores, diferentes que la de TikTok, ¿no? Porque aquí sí que no hay un límite de tiempo en la creación. Estamos hablando de directos que pueden durar 4 o 5 horas, o 1 o 2, depende de lo que montemos, ¿no? Y aquí sí que se da pie a que como marca pues, podamos crear algo o participar a través de un streamer o de un influencer, pues, con entrevistas, con debates, con mesas redondas, ¿vale? Ahí sí que hay un espacio bastante ameno, bastante interesante, bastante interactivo, ¿vale? Para crear este tipo de contenido. Por supuesto, luego podemos simplemente estar presentes como patrocinadores, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, de algunos usuarios, yo en el ejemplo de hecho de Twitch hace 2 semanas en el webinar puse algún ejemplo, pues hay muchos músicos en Twitch que son, por ejemplo, una chica que toca el piano, que hace muchos directos, pues sus directos son ella interactuando con su audiencia, que le dice, oye, pues venga, ¿qué canción vamos a tocar ahora? Pues venga, abro una encuesta, decidme qué queréis. En la encuesta pues sale qué canción quiere que toque, la chica toca la canción, o venga, vamos a jugar un concurso, voy a tocar varias canciones y tenéis que adivinar cuáles son.
Y al final, muchas veces la presencia de la empresa es un mero patrocinio en el que tiene un espacio en la pantalla, ¿no? Que aparecen mis patrocinadores y ¿sale? Pues van cambiando los logotipos o las imágenes de ese patrocinador, ¿no? Y una presencia más pasiva, pero también un impacto que se está generando ahí, ¿no? Hacer webinars, hacer tutoriales o guías en directo, pues también es una opción, ¿vale? Perfectamente válida en Twitch como marca que podéis en un momento dado explorar, ¿no? Cualquier tipo de evento en directo, ya os he dicho el ejemplo de ayer, ¿no? Que puede parecer un poco tontón, pero se hacen otro tipo de eventos también en directo que no necesariamente son de videojuegos, ¿no? Y que también están ahí para poder sacarles partido. Regalos, concursos de todo tipo, publicidad directa, por supuesto, también, de nuevo, si no queréis entrar a participar, ¿no? Al final también podéis, en un momento dado, contactar a través de Twitch con la plataforma de anunciantes y decir, mira, que yo quiero colocar un anuncio y ese anuncio pues se ve al principio de la retransmisión del stream, antes de empezar, o a lo largo de la sesión, cada X tiempo, pues salen anuncios, ¿no? Pero que si eres suscriptor de ese canal, pues te lo salta, pero si no eres suscriptor, ¿vale? Porque en Twitch, esto no lo he dicho, ¿vale? Pero tú no necesitas estar pagando absolutamente nada para consumir el contenido, ¿vale? No necesitas registrarte, no necesitas simplemente accedes y ves el contenido. ¿Qué ocurre? Que si eres suscriptor, pues vas a ver menos anuncios, vas a tener una serie de ventajas, ¿vale? Pero fijaos, hay muchas posibilidades también. Entonces yo os animo a que como digo, porque creo que hay muchas oportunidades aquí y va a haber más conforme vayan creciendo esas nuevas categorías o esas nuevas ramas temáticas que se van alejando del profesional, ¿no? Os dejo también dos enlaces por aquí. Uno es de la Escuela de Creadores de Twitch, ¿vale? Twitch da toda la información que hace falta para que si queréis entrar como marca a crear algo, o sea, crearos vosotros vuestro propio canal y crear algo, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, por poner marcas así que, pues, por ejemplo, club deportivos, ¿vale? Aquí en Barcelona, tal, tienen sus propios canales de Twitter, tienen los partidos, ¿vale? Pues vamos a ver crecimiento también en esa línea de otros sectores diferentes que puedan hacer cosas. Entonces, dentro de la Escuela de Creadores tenéis toda la información que hace falta para saber cómo empezar en Twitch, cómo funciona, cómo se monetiza, un montón de cosas, ¿vale? Y por otro lado tenéis también Twitch Advertising, que ya sí que es la plataforma que está orientada si lo que queréis hacer es publicidad directamente, ¿vale? Os voy a dejar este enlace también, todos los enlaces también aquí por el chat, por si los queréis copiar, ¿vale? Los tenéis, ¿vale? Y como os digo, pues aquí tenéis pues muchas posibilidades también, ¿vale? Yo os recomiendo que le echéis un ojo porque creo de verdad que son plataformas a las que se le puede sacar mucho partido, con un poquito de creatividad, un poquito de darle cuenta de todo y decir qué podemos hacer. Pero yo creo que hay mucho campo por delante, ¿no? Y bueno, dicho eso, y una vez que hemos visto esas dos plataformas también y que ya hemos repasado los datos y demás, llegamos al punto de decir, vale, entonces como empresa, yo todo esto, ¿cómo le saco partido, ¿no? ¿Cómo maximizo esta presencia, sabiendo ya esa realidad que hay, hacia dónde se encaminan las cosas, ¿vale? ¿Cómo le podéis sacar partido? Y aquí mi recomendación siempre es la misma. Esto, de hecho, si en algún momento a lo mejor, si hemos hecho algún webinar específico hablando con muchísimo más detalle del plan de medios sociales, ¿vale? Me da igual cómo lo llamemos. Yo, si me habéis visto antes, habréis visto que aquí siempre digo lo mismo, crear un plan de medios sociales, crear una estrategia, me da igual cómo lo llamemos, no tiene que ser un documento. De hecho, no es que no tenga que ser, es que no debe ser un documento, sobre todo para empresas más pequeñas, de 50, de 80, de 100 páginas, que al final va a terminar guardado en un cajón. No se trata de eso, ¿vale? Se trata de que en vez de estar improvisando y en vez de decir, pues que tengamos que hacer algo en redes sociales y coger y a tontas y a locas hacer algo, que no digo que no pueda funcionar, que a veces funciona, ¿vale? Pero lo normal es que no. En vez de improvisar, que pasemos un panorama en el que podemos tener un control de la situación, en el que realmente somos capaces de decir, vale, estamos haciendo esto, esto y esto orientado a este público y en este canal porque yo lo he estudiado, porque lo he visto, siempre vamos a tener unas mayores posibilidades de éxito haciendo las cosas así, improvisando. Ya digo, la improvisación al final muchas veces funciona también, yo no digo que no, y no digo de vez en cuando no sea necesaria, pero yo creo que tener un documento de estas características al final es la manera realmente de optimizar el tiempo y los recursos, ¿vale? Porque también digo siempre lo mismo. Las redes sociales son gratis, se ha vendido como que esto es gratis, es que al final estar en Facebook es gratis, estar en Twitter es gratis, estar en todos sitios es gratis, pero lo que no es gratis es vuestro tiempo, el tiempo de vuestros empleados. Entonces, es un error tremendo como marca pensar que como los canales son gratuitos como tal, el esfuerzo que nosotros le vamos a dedicar, el tiempo que le vamos a dedicar, los recursos que le vamos a dedicar son gratuitos. Estamos perdiendo dinero si no lo hacemos bien.
Esa es la realidad, ¿vale? Porque esa persona que está orientada a eso puede estar orientada a otra cosa. Por lo cual, el tiempo de esa persona se está desperdiciando por el presupuesto, porque en cada caso es lo que tenéis que hacer logotipo, imágenes, contenidos concretos, o tenéis que contratar un copy, o tenéis un community manager. ¿Vale? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? El tiempo es dinero, ¿no? Entonces, yo lo que os recomiendo, o la orientación que yo os daría es que paséis o intentéis pasar por estos 5 pasos, ¿no? Una fase de análisis, una fase de definición de objetivos, una fase de análisis de público, que es lo que hemos estado haciendo en cierto modo, mirando estos estudios, y para lo que os van a servir tanto ese estudio que hemos revisado del IAB, como los otros 2 que os he puesto, u otros muchos más que podéis encontrar, ¿vale? Si mal os me ocurre ahora, de que hay una agencia, Flash entonces, que hace un estudio todos los años, de hecho creo que van a publicar pronto el siguiente, hace un estudio todos los años de las conversiones en el sector e-commerce, de cómo se convierte en el sector e-commerce, de qué tipo de contenido se convierte mejor, en qué sectores, cuáles son los porcentajes. Es un estudio súper interesante si tienes una tienda online. Entonces, ya digo, hay mucha información a vuestro alcance que os va a servir. Y luego, bueno, una vez que hemos definido un poquito esos 3 primeros puntos, entonces empieza realmente, o sea, fijaos, el hacer cosas empieza en la fase estratégica. Empieza realmente en la fase en la que tenemos que ver qué canales, qué recursos, qué acciones podemos poner en marcha. Pero antes de pasar por el quiero hacer algo, hay una etapa que hay que abordar. Y luego, después de esa fase de hacer cosas, está la fase de medirlas. Que es, oye, pues realmente esto que estamos haciendo está funcionando. ¿Dónde está funcionando mejor? ¿Cómo funciona mejor? ¿Con qué contenido? ¿A qué público? ¿Vale? ¿Cómo se está eso reflejando en nuestra web o en nuestra tienda online o en nuestra aplicación? Pues todo eso hay que ver, ¿vale? Voy a hacer un repaso muy rápido por esto, ¿vale? Porque el objetivo aquí no era hablar del plan de medios sociales como tal, pero evidentemente estos pasos son los que yo os recomiendo, como digo, dar para que esta estrategia funcione y para que esa optimización de esos canales sea plena. La fase de análisis, al final, lo que yo recomiendo siempre es hacer una pequeña auditoría, tanto interna como externa. ¿Qué significa esto? Internamente, ¿qué cosas podéis ver? Pues, por ejemplo, si tenéis ya una experiencia, tenéis ya una trayectoria, ¿qué tipo de público es el que está interactuando con vosotros? O si tenéis una tienda física, ¿cuál es vuestro público a nivel físico? ¿Vale? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es vuestro contenido estrella, vuestro servicio, vuestro producto estrella en aquellos canales en los que ya estáis vendiendo? Si es a nivel físico, ¿por qué? Porque luego tendréis que ver si eso se puede trasladar también a la parte online. Os pongo un ejemplo un poco tonto, ¿no? Un ejemplo real y además se nos ha dado muy bien, ¿no? Tienen tienda física, quieren montar la tienda online y se dan cuenta con el paso del tiempo de que su producto estrella, lo que más se vende en la tienda física, no es ni de lejos lo que más se vende en la tienda online. ¿Vale? Ellos montan la tienda online pensando que van a vender lo mismo de la misma manera y se dan cuenta que no. ¿Por qué? Por montones de factores. Principalmente por la competencia, por una cuestión de precio, por una cuestión de valor añadido. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nivel físico, por las características de tu negocio, estás dando algo que tu competencia directa no da de la misma manera porque tu experiencia de compra es mucho mejor, porque tu servicio de atención es mejor, porque tu precio es a nivel físico, compitiendo con el resto de tiendas que tienes a tu alrededor o en tu ciudad, pues es el mejor. Pero te vas a nivel online y resulta que el precio ya no está nada porque ya no compites con el resto de tiendas de tu barrio o de tu ciudad, sino que compites a nivel pues, nacional, mundial, y se acaba subiendo, ¿no? Y ya el precio ya no es tan atractivo. A nivel online a lo mejor tu tienda no funciona tan bien como funciona tu tipo de ventas a nivel presencial, montones de factores, ¿vale? Estas cosas hay que analizarlas. ¿Por qué? Porque si no las analizamos, pues luego nos podemos encontrar con que hay sorpresas. Entonces hay que echar ojo. Tenéis que ver cómo funciona vuestra web. Fernando, Dime. un segundillo, ¿Sí? se te escucha regular. No sé si ¿Sí? se ha desactivado un pelín el micro, se te escucha como de lejos y un pelín cortado. A ver. Pues no sé si será la conexión. El micro lo estoy mirando y está todo correcto. Vale, vale. No sé si habrá sido una cosa puntual de la conexión. ¿Se sigue escuchando Ahora, mal? no, ahora la verdad que mucho mejor. ¿Mejor? Pues Sí. no sé si a lo mejor estoy aquí tocando la conexión, pero vamos, no. Bueno, avísame si veis que se sigue escuchando mal. O quito el micro y pongo el ordenador, lo vemos, pero vale. ahora mismo De momento mejor. Gracias, mejor, Fernando. ¿no? Vale, Sí. perfecto. Entonces os decía eso, ¿qué más cosas podéis analizar? Bueno, vuestra presencia actual, si ya estáis en redes, que a lo mejor ya estáis, vale, pues cómo están esos canales, ¿vale? ¿Qué se puede mejorar de esos canales, de vuestra web, de vuestra tienda online? A nivel externo, ¿qué os recomiendo que miréis? Pues, oye, como lo hace la competencia, evidentemente, pero no solo la competencia. Si, por ejemplo, tenéis productos y trabajáis con proveedores, como puede ser un servicio de mensajería,
cómo funciona ese servicio de mensajería y cuál es la opinión del usuario de ese servicio de mensajería. Esto es un ejemplo también que pongo siempre, pero es que es el más habitual. Y esto pasa mucho. Y es muy obvio. Yo tengo una tienda o tengo una tienda física y vendo tal, pero voy a pasar online, tengo que contratar un servicio de mensajería porque evidentemente tengo que mandar el producto y resulta que, bueno, que contrato un servicio de mensajería y la opinión de ese servicio de mensajería en internet es terrible. ¿Vale? Bueno, pues lo tengo que saber, porque a lo mejor resulta que son los que me han dado mejor precio, pero es que ese precio y lo barato que me va a salir ese servicio, lo voy a pagar luego cuando el producto empieza a no llegar a tiempo, o a lo típico de, no, es que a mí me ha dicho la empresa que ha pasado por casa y yo estaba aquí y por aquí no ha pasado. Esos problemas al final os los coméis vosotros, no os los va, vamos, el proveedor se los va a comer, pero os lo vais a comer principalmente vosotros, y la marca que más se va a dañar va a ser la vuestra. Entonces ese tipo de cosas hay que verlas. ¿Vale? Me sale lo de la mensajería, pero me da igual, a trasladarlo a cualquier tipo de proveedor con el que podáis trabajar, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones las tenéis que ver. Esto es una fase de análisis que ya digo, no se trata de rellenar 20 páginas, se trata de hacer una pequeña reflexión y en un documento sencillo anotar las 4, 5 o 10, dependiendo de vuestro sector, del tamaño de vuestra empresa, 5 o 10 notas que son interesantes para tener en cuenta, ¿vale? Porque todo esto se va a reflejar. ¿Vale? Entonces, esta fase es importante. Luego, si ya queréis pasar a hacer un DAFO, ventajas, ya no me meto, ¿vale? Pero como mínimo yo os recomiendo que miréis, que veáis qué hay, cómo estáis comportando vosotros, si tenéis algún producto oye, que ya sabéis a nivel físico o a nivel online, si ya está vendiendo online, que está dando ciertos fallos, pues vamos a intentar arreglar eso, porque si es algo puntual, pues algo puntual, pero si es que vemos que hay varios clientes que se quejan de lo mismo, ya digo, no lo vamos a tomar como algo personal, vamos a ver qué está fallando, porque, hombre, que se queje uno puede ser una casualidad, pero que se quejen 20, 30 o 2000, hombre, pues casualidad, a lo mejor ya no es. Entonces, vamos a analizar todo eso antes de lanzarnos, sobre todo si no tenéis presencia, pero si la tenéis, también, ¿vale? Con la parte de objetivos, pues algo parecido. Tenemos que ver, bueno, no parecido, tenemos que ver qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Y qué queremos hacer implica pasar de una definición muy genérica a una definición muy concreta. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no es lo mismo que digáis, vale, es que mi objetivo para estar en redes sociales va a ser vender más. Está muy bien, vender más como objetivo está estupendo, pero vender más no es un objetivo específico, es un objetivo muy genérico. ¿Cómo trasladamos eso? Pues vamos a medirlo diciendo, vale, vender más no. Quiero que con mi presencia en redes sociales, a lo largo del próximo trimestre, yo consigo aumentar un 5% las ventas del producto tal. Eso es una cosa muy específica y es medible y es, ¿vale? Lo podemos establecer en el tiempo, lo podemos convertir en esa, habréis escuchado seguramente hablar de la metodología SMART de definición de objetivos, que al final no se trata, que es sentido común, que es decir, oye, pues mi objetivo que tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que estar acotado a una ventana temporal, tiene que ser realista, ¿vale? Tiene que cumplir una serie de cualidades, porque si no, se queda en papel mojado, ¿vale? Entonces vamos a intentar concretar. Y además a esos objetivos que son ya específicos les vamos a asignar una serie de KPI, de indicadores, de medidores de rendimiento. ¿Cuáles son esos medidores? Bueno, pues esos medidores van a ser las métricas que podamos sacar de los distintos canales y que podamos asociar. Pues habrá plataformas que me den likes, que me den comentarios, que me den, ¿vale? Que me den comparticiones del contenido, que me den, ¿vale? Dependiendo de esas plataformas vamos a encontrar diferentes indicadores que podemos medir. Si estamos en YouTube, pues van a ser visualizaciones, pues van a ser tiempo medio de visualización, si está, ¿vale? Cada red social tiene sus métricas y luego nosotros tenemos las nuestras. Entonces, bueno, pues se trata de hacer un pequeño dashboard, algún tipo de panel de control en el que plasmemos todo eso. Este es el camino para que realmente luego podáis medir. Si no, es lo que digo, vais a estar en redes, si lo único que queréis es, ojo, a lo mejor decir, bueno, es que muchas cosas me estás poniendo y yo lo único que quiero es tener presencia y ya está, yo vendo por otros canales y esto lo único que quiero es que esto no aparezca abandonado, que si alguien me busca no vea que esto está vacío o que me lo coge a alguien en la red y yo qué sé, y me quite el nombre y empiece a publicar cosas por mi cuenta. Montones de razones. Si solo tenéis un objetivo de presencia y punto, y os va a dar igual medir y tal, pues bueno, pues veráis, nosotros trabajamos con clientes que lo que quieren es estar y las redes sociales no son su objetivo de conversión o no se está haciendo. Entonces, bueno, vale, pues es distinto, ¿vale? Pero aún así seguro que podéis encontrar alguna métrica que le podáis meter a la estrategia y yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Luego pasamos a la parte de público y aquí me voy a detener poco porque hemos hablado esencialmente de eso a lo largo de la primera parte, ¿no? ¿Quién es vuestro público? ¿En qué canales está y cómo se comporta? Es decir, no es lo mismo, habéis visto, no es lo mismo si queremos orientarnos a chavales de 18, 19, 20 años que si nos vamos a ir a gente que ya está llegando a la cuarentena
superándola, ¿no? O incluso perfiles mayores. No es lo mismo, no están en los mismos canales, no pasan el mismo tiempo en unas redes que en otras. Si nosotros queremos irnos a un público de 18 años, de 19, de 20 años y decimos, venga, Facebook y Facebook a tope, evidentemente vamos a conseguir cierta interacción, pero no estamos maximizando las posibilidades, porque es que estamos viendo que con el tiempo ese público cada vez está menos en esa red social. Entonces, si nosotros ponemos el centro de nuestra estrategia en un canal en el que nuestro público no está, pues ya me diréis, ¿vale? Ya me diréis. Por eso es lo del replanteamiento. Y vuelvo a lo mismo, sigue habiendo perfil, evidentemente, sigue habiendo caminos, la publicidad en Facebook funciona muy bien, en Twitter sigue habiendo gente y sigue habiendo chavales jóvenes y tal, pero empiezan a cambiar las dinámicas de uso y empiezan a cambiar los tiempos de uso. Entonces, dependiendo de nuestra estrategia, a lo mejor Facebook sigue siendo un canal perfectamente válido y ya digo, lo sigue siendo para muchas empresas, pero a lo mejor ya no. Entonces, si ya no, vamos a estudiarlo y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Entonces, ahí os va a venir de nuevo súper útil toda la información, como os he dicho, de los informes, tanto del que hemos visto como de los otros que os he puesto al principio en los enlaces y otros muchos que hay. De verdad, echarle un ojo, dedicarle un ratito, porque además son informes que son amenos de leer, que no es un documento, la mayoría, vamos, casi todo lo que os he puesto, no es un documento denso de lectura de decir, no, que son gráficas, que lo vais a poder, que tienen una interpretación, buenas conclusiones. Luego ya podéis pasar a otro tipo de documentos más densos, ¿vale? Evidentemente. Y de hecho os recomiendo que en algunos casos lo hagáis. Pero que con esa información ya tenéis un punto de partida. Es que nos pasa mucho, me siento muchas veces en un cliente que es que estos ni lo han hecho, ni tienen pensamiento de hacerlo, y cuando tú se lo dices es como que parece que estás descubriendo la pólvora. Es que es sentido común, es que si yo te voy a montar una estrategia de lo que sea, si tú no sabes cuál es tu público, esto es como pegarle tiro al aire. A lo mejor aceptamos, pero que lo más normal es que no. Entonces, por favor, de verdad, dedicarle tiempo a esto porque vais a ver que tiene una rentabilidad segura y que a poco que podéis sacarle provecho vais a aprender y vais a ver qué es lo que no está funcionando o dónde no está funcionando. Ya solo con eso, a la siguiente que le metáis mano a la estrategia, ya vais a hacer las cosas diferentes. Entonces, de verdad, echadle un ojo, ¿vale? Luego, como digo, viene la parte de estrategia. Y esta es la fase por la que la mayoría de los clientes con los que nos sentamos quieren empezar. Vienen y ya quieren hacer cosas. Y dices, bueno, pero de todo lo demás, ¿qué? ¿Vale? Esta es la fase, yo lo entiendo también, ¿no? Esta es la fase pues, creativa, la fase bonita, la fase divertida, donde se te puede un poquito hacer brainstorming, oye, ¿qué podemos estar? Pero, y eso está bien, ¿vale? Porque evidentemente es necesario. Pero también es la fase de definir recursos, de definir personas que van a participar. Esas personas tienen que tener su rol y tienen que tener sus capacidades, sus skills, sus conocimientos, tienen que saber manejarse con una herramienta o con otra, una plataforma, tienen que saber comunicar, tienen que tener su derecho, con lo cual, y esto lo digo porque, de nuevo, es lo habitual, no se trata de que digáis, no, pues mi primo el que sabe el que está todo el día con el ordenador, o no, este chavalito nuevo que ha entrado, que como es joven tiene que saber de tal, que sabrá, pero no se trata de eso, igual que no pondríais en un departamento financiero a una persona que no sea especialista en finanzas o a un departamento legal, a alguien que no sea un abogado o que sea a manejar las cuentas o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es una duda que tengo. ¿Por qué con el marketing y con la comunicación vale cualquiera? Y esto pasa mucho. No sé si hacéis la reflexión, no sé si os ha ocurrido a vosotros o incluso en vuestra empresa pasa o a vosotros mismos en algún momento habéis dicho, pues, ¿por qué? El por qué está claro, ¿no? El por qué es porque al final, como parece que son cosas que no son muy especializadas y que, como, bueno, comunicar que es hablar bien, o este chaval habla bien, o esta chica habla, bueno, vale, pero es que se trata de intentar más, ¿no? De que tienes que ser hábil, no solo hablar bien, sino ser hábil luego a lo mejor con un poco de diseño, o ser hábil luego interpretando datos, o midiendo las tendencias, ser capaz de ver, oye, esto va a despuntar, y esto se está empezando a hablar, y esto en 2 días, en una semana, en un mes, o esto el año que viene, esto es una tendencia, y nos vamos a meter ahora porque cuando esto llegue a ser tendencia, nosotros ya estamos aquí, y no empezamos de cero. Hay que tener una serie de cuestiones, ¿vale? El tema presupuestario igual. Nosotros, es una triste realidad sentarte con un cliente y le preguntas por presupuesto. No, el presupuesto dímelo tú. Yo soy el responsable de decidir cuál es el presupuesto de marketing de tu empresa. Pues no creo, ¿no? Te podría asesorar, pero lo normal es que tú, igual que tienes un presupuesto para otra serie de cuestiones, definas un presupuesto de marketing y de comunicación. Y tú, si trabajas fuera con una agencia o internamente, administrarás ese presupuesto. Y si te vas a trabajar con una agencia, si vais a trabajar con una consultoría, con una agencia, con una empresa, le tendréis que decir cuál es vuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque es que en marketing podéis hacer 1000 cosas distintas. Si le decís a la gente, no, tú hazme una propuesta y ya veremos, pues la propuesta puede ser de 100 euros al mes
o de 4.000 o de 10.000. Entonces, ¿eso quién lo decide? No tiene sentido que trasladéis esa decisión a una empresa externa o a un personal que no lo tendréis que decidir los responsables dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque lo normal luego externamente es que esa empresa con la que estáis contactando, si le dais un presupuesto, diga, perfecto, pues con este presupuesto podemos hacer esto, esto y esto. Aquí un poquito más, aquí un poquito menos, aquí algo de publicidad, aquí tal. Y te lo optimizo y te intento maximizar el presupuesto. Y evidentemente yo lo que voy a hacer es invertir tu presupuesto total, porque tú me estás diciendo que es el dinero que tienes a lo largo del año para acciones de marketing. Se va a invertir todo. Muchas veces que esto ocurre porque yo creo que la gente lo que piensa es que si tú le dices, no, es que yo tengo 500 euros, te van a decir, venga, pues 500 euros. Y claro, evidentemente, que de eso se trata. Es que lo que no tendría sentido es que tú tengas pensado que te quieres gastar 500 euros al mes en marketing y que luego venga la empresa y te diga, no, pues 100 nada más. Si tu presupuesto son 500, lo que hay que hacer es maximizar ese presupuesto. Y ya está. Entonces define tú el presupuesto y luego se generarán los recursos, se generarán las acciones, se pensará en el personal y se harán las cosas como se deben. Entonces yo recomiendo también reflexionar sobre esto, porque ya digo que me lo encuentro mucho y es un caballo de batalla que hay clientes que lo entienden, tú se lo explicas y tal, pero hay otras muchas veces que las empresas que no dan el brazo. No, es que tú me tienes que hacer la propuesta. ¿Qué ocurre en esos casos? Que no hay una propuesta, al final hay 20 propuestas, porque claro, la primera pues no das, porque tú no tienes ni idea de lo que se quiere gastar el cliente, entonces pues, puedes aceptar o puedes no aceptar, pero de nuevo es perder el tiempo. Entonces pensemos en eso, ¿no? Y luego a nivel personal igual, tenéis que adaptar, yo recomiendo que esas personas sean personas que conozcan el medio, ¿vale? Que conozcan las herramientas y que conozcan. ¿Por qué? Porque si no, todo lo demás, que es creatividad, que tal, está muy bien, pero luego hay que saber por dónde se mueve uno, ¿vale? Entonces, esta es la fase estratégica y aquí es donde tenemos que definir todo eso. Y luego ya nos centramos en la parte de medir, que bueno, que esto es de perogrullo, ¿no? Pues tenemos que medir lo que hacemos. Esto implica pues medir nuestra actividad en general que estamos haciendo en redes, dónde estamos, ¿vale? Que compartimos, qué tal, pero luego a lo mejor vamos a hacer acciones específicas en momentos puntuales, ¿vale? Donde vamos a medir esas acciones puntuales para ver qué repercusión tiene. De vez en cuando yo recomiendo también que analicéis cómo lo siguen haciendo los competidores, ¿vale? Evidentemente aquí va a haber datos que no tengáis, pero datos que sí. Que veáis cómo se mueve el mercado, qué nuevas tendencias hay, qué parece que está pasando. Estos informes de los que hemos hablado, como digo, van saliendo. Oye, pues vamos a ver qué pasa en el que viene, cómo ha cambiado. Oye, parece que esta red está subiendo más, parece que está cada vez menos, el público está cambiando. Vamos a monitorizar un poquito todo eso, ¿no? Y en función de todo eso nos haremos una idea general de cómo va nuestra estrategia y de dónde está funcionando mejor y qué cosas habrá que ir abandonando y hacer nuevas, ¿vale? Y esto tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, para hacer todo esto, todas las fases de las que hemos hablado y demás, simplemente pues, un poco como mención, ¿vale? No me voy a detener mucho en esto porque ya estamos terminando y quiero dejar paso si tenéis alguna pregunta, pero bueno, tenéis herramientas a vuestro alcance, herramientas para todo. Hemos hecho webinars también algunos de más empresas hablando de herramientas específicas, ¿no? Temas de palabras clave, de SEO, de gestión de contenidos incluso, hemos hablado de Canva, hemos hablado de Genially, bueno, de Kiwi Finder, en fin. Herramientas para documentaros, para sacar información, ¿no? Para que tengáis a lo mejor pues, información de las que, a partir de la cual crear contenidos o a partir de la cual compartir noticias. Herramientas para crear contenido como tal, ¿no? Es decir, pues de diseño gráfico, de creación de vídeos, tal. Para gestionar las propias redes, si vais a gestionar varias, pues también vais a necesitar alguna herramienta que lo agilice, ¿no? Y luego a la hora de medir, ¿no? Yo simplemente os pongo aquí algunos ejemplos de cada una, por si las queréis anotar, ¿vale? Yo, por ejemplo, para temas de información, para tendencias, para tal, pues suelo utilizar mucho Feedly, que es un gestor de RSS, ¿vale? Donde puedo añadirle fuentes y las consulto todas de ahí, blogs, portales de noticias, periódicos y demás. Es una forma de agrupar todo el contenido ahí y en vez de tener yo que ir visitando pues decenas de blogs o periódicos o lo que sea, pues me meto en Feedly y tengo toda la información organizada. TrendsMap también, que es una herramienta que está muy vinculada a Twitter, en el que lo que vemos es en tiempo real un mapa de tendencia, es decir, de lo que se está hablando en ese momento, un hashtag, cualquier cosa, ¿vale? Esto se ve muy fácil en cualquier programa de televisión o por ejemplo, el evento de ayer, ¿vale? Con lo de los globos y demás, pues se ve en tiempo real en qué zonas se está hablando de qué temas. Entonces está muy bien si queremos aprovechar tendencias, ¿vale? Para crear contenido, pues tenéis herramientas como Canva, como Powtoon. He hablado también, como digo, de Genially en un momento dado, son herramientas de diseño. Canva, sobre todo, está vinculada a temas de diseño gráfico. Y de hecho, hace poco han mejorado también el tema de vídeo y ya podéis también editar vídeos desde Canva y crear videografías y demás. Powtoon es una herramienta que está enfocada 100% al tema de vídeo, sobre todo de sus videografías y demás, ¿vale? Para gestionaros, ¿no? Para redes sociales, por ejemplo, pues está HotSuite,
Trello, que también hemos hablado, y también en Más Empresas, si hacéis una búsqueda en Más Empresas vais a encontrar webinars que hemos montado también de Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos, sobre todo con el método Kanban, ¿vale? Con distintas columnas de lo que hay que hacer, lo que ya está hecho, lo que falta, lo que no sé cuánto, ¿vale? Es una forma de organizaros, sobre todo si trabajáis en equipo. Y luego, bueno, pues para temas de medición, por ejemplo, bueno, Google Analytics, por supuesto, que lo conoceréis todos para vuestra web. Y luego tenemos también por ahí, por ejemplo, Kiwi Finder, que yo también hemos hecho webinars de Kiwi Finder, ¿vale? Para temas de análisis de palabras clave. ¿Para qué? Sobre todo para posicionamiento. Vais a sacar una estrategia de posicionamiento y, oye, ¿qué palabras clave tenemos que utilizar? ¿O cómo tenemos luego que titular nuestro contenido? ¿O sobre qué contenido deberíamos crear algo? Pues con Kiwi Finder podéis hacer búsquedas y os da volúmenes de búsqueda de esas palabras, con lo cual estáis viendo cuánta gente al mes está haciendo una búsqueda para esos contenidos. Es súper útil, ¿vale? Ya digo, tenéis webinars también, tanto de Canva como de Kiwi Finder, de Powtoon también se ha hablado algo, de Trello, todo eso tenéis webinars si queréis echarle un ojo a las presentaciones, a los vídeos en Más Empresas, ¿vale? Y bueno, simplemente por concluir, muy rápido, ¿vale? Porque no me quiero, estamos ya llegando a la hora y media, no me quiero. 5 conclusiones súper rápidas de todo lo que hemos visto, ¿vale? La primera, ya habéis visto que las redes evolucionan, que están cambiando. Tenemos que saber cuál es esa evolución, qué es lo que el contenido que mejor se está consumiendo, en qué plataforma se está pasando más tiempo, qué tipo de público. Si no conocemos esto, no podemos adaptarnos nosotros como marca, ¿vale? No vamos a poder adaptar nuestro contenido y no vamos a llegar al público que queremos. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y no solo para hoy, de hace 7 años, sino de lo que viene, ¿vale? Segundo, igual que cambian las redes sociales, los usuarios están cambiando, ¿vale? Ya las redes sociales antes eran sobre todo para información y para estar en contacto, y a día de hoy es para entretenimiento puro y duro, la buena mayoría de ellas, ¿vale? O las que tienen más impacto o las que tienen una intensidad de uso mayor, ¿vale? Ese público está cambiando. Hay públicos que ya dejan de querer unas plataformas o dejan de estar más presentes en una y se van a otras. Tenemos que saber cuáles son, por lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Si no, nos vamos a afinar con nuestra estrategia. Hay plataformas como TikTok, como Twitch, como Snapchat, ¿vale? Como otras que están subiendo, que como ya digo, son canales de entretenimiento. Eso implica un cambio de mentalidad nuestro, ¿vale? Y entender y asumir que esas plataformas se utilizan para eso, que es entretenerse, pasar un buen rato. No hay mayor pretensión. En algunos casos sí, ¿vale? Hay más fines informativos y más, pero tenemos que asumirlo como tal, con lo cual el contenido, pues a lo mejor no tiene que ser muy sesudo, a lo mejor no tiene que ser especialmente útil, a lo mejor lo único que tiene que hacer es divertir, entretener, ser algo viral durante un tiempo y tener en cuenta que dentro de 10 días, de una semana o de 2 meses, nadie va a hablar de eso, pero cuando nosotros hemos hablado, hemos estado en la cúspide de la ola, ¿vale? Y de eso es de lo que se trata, ¿vale? En cuarto lugar, no veamos a los creadores de contenido, a los influencers, como unos bichos raros que sí, que me dan hasta coraje porque este chaval, este niñato, este no sé cuánto, eso lo escucho, ¿vale? Todos los días. Oye, son actores que tienen una relevancia muy importante en ciertos canales, ¿vale? Evidentemente, los que están en el top, ese Ibai Llanos, ese Auronplay, ese The Gref, ¿vale? Esos nombres que a lo mejor no suenan, ¿vale? Pero que dentro del sector, ya os digo, que son muy, muy conocidos, que tienen millones de seguidores, están fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque somos una marca pequeña. Pero eso no significa que no haya perfiles que están empezando, que empiezan a tener buenos números, que a día de hoy sí son mucho más receptivos. Entonces, por ahí hay una oportunidad. De esto hablamos también en el webinar de Twitch. Ya he visto que os han compartido el enlace. Echadle un ojo porque hablamos de esto e incluso alguna herramienta específica que di para poder localizar estos perfiles, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. No a su... No, es que el Rubio, evidentemente, si no sois una marca enorme que tenga un presupuesto muy grande, ahí no vamos a poder hacer nada. Pero ya digo que hay otros perfiles que a lo mejor mueven 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, 5.000, 6.000 seguidores, que oye, que está bien y que ahí a lo mejor tenemos cabida y esa marca va a ir creciendo conforme crezca ese influencer, ese creador de contenido, con lo cual, oye, a lo mejor estamos abriendo camino para algo más grande después. ¿Vale? Y por último, bueno, simplemente que sepáis que ese estudio que hagamos, ese plan de hagamos inicial, ese análisis de esos canales, de esas plataformas, de esos públicos y esa estrategia que creemos, esa planificación, al final de verdad es la mejor fórmula para que esto funcione, ¿vale? De la otra manera, como os he dicho antes, probablemente vamos a terminar tirando el dinero. Entonces, merece la pena una fase de reflexión, una fase de análisis, una fase de planificación, de creación estratégica, para que luego realmente le saquemos el mayor partido. Seguro que con eso vais a equivocaros menos que si improvisamos. Ya digo, la improvisación a veces funciona bien y acertamos, pero menos veces. Entonces vamos a intentar hacer las cosas con un poquito de control y con un poquito de estrategia, ¿vale?
Y nada, con esto acabo la exposición. En la última página aquí tenéis algunos enlaces también, algunos os los he compartido ya, ¿vale? La vais a tener acceso a la presentación cuando se suba. Los dos primeros enlaces que tenéis aquí son los dos estudios que hemos comparado. El enlace de 2021 os lo he dado, el de 2015, bueno, lo tenéis ahí también, ¿vale? Por si queréis hacer la comparativa, aunque bueno, ya veo tampoco tiene algo ya, salvo por este ejercicio que hemos hecho, no nos vais a poner a comparar ahora mismo el estudio de 2015, ¿no? Pero bueno, que sepáis que están aquí. Y con esto yo, bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Voy a repasar el chat, no sé si habéis dejado alguna pregunta por aquí. Si no habéis dejado ninguna pregunta y la queréis hacer ahora, pues os invito a hacerlo. Y si no, como comentaba, si se os queda en el tintero, tenéis mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Y encantado de responderos a cualquier duda que os surja después. Creo además que Nila os va a compartir un enlace ahora para que por favor rellenéis un breve cuestionario sobre qué os ha parecido la sesión, si os resulta útil. Yo os animo además que si en el campo de comentarios tenéis alguna idea, oye, algo que os gustaría ver o algo que os gustaría ampliar conocimiento, que lo compartáis, ¿vale? Porque para eso está también, para saber qué es lo que os más interesa y por tanto intentar crear un contenido también nosotros que os resulte de utilidad al final, que de eso se trata. Entonces os animo a ello, ¿no? A que contactéis el cuestionario. Y bueno, pues preguntitas, no veo ninguna, Bueno, pues no sé si esto es porque está todo muy, muy claro o porque, o porque os ha aburrido sobremanera y no estáis ya por aquí. Vale, veo que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues... vale, Patricia comenta por aquí. De las herramientas que has compartido, ¿son en su mayoría gratuitas? Sí, bueno, hay de todo, vamos a ver, lo pongo en la diapositiva aquí. Hay herramientas, algunas sí son gratuitas y otras son de pago. A ver, en ciertos campos es complicado ya encontrar herramientas gratuitas, ¿vale? Por ejemplo, Canva, Powtoon son herramientas que tienen versiones gratuitas para hacer ciertos contenidos y luego hay determinadas cosas que para poder tenerlas hay que pagar, ¿vale? O para quitar una marca de agua, o para para coger una plantilla premium, ¿vale? Ese tipo de contenido. Feedly tiene una versión de pago, pero el uso gratuito es, vamos, yo uso la versión gratuita desde siempre y es que no me ha hecho falta utilizar la versión de pago todavía, ¿vale? Trendsmart tiene también una parte gratuita que es bastante, os va a servir de sobra. HotSuite está limitada al número de redes y al número de contenidos que podéis programar, pero también tiene versión gratuita, Trello también, bueno, Google Analytics ya sabéis que es gratis, y quizás Kiwi Finder en este caso sea la que tiene más limitaciones, ¿vale? Creo que para poder usar gratuita te tienes que registrar, si no recuerdo mal, pero luego tienes un número de búsquedas limitado. No puedes hacer más de X búsquedas, entonces vais a tener que pasar a la versión de pago. Pero os digo desde ya, y podéis ver el webinar de Kiwi Finder, os invito a que lo busquéis en más empresas, os digo desde ya que merece la pena, porque las posibilidades que os va a dar de análisis son enormes. Entonces yo os recomiendo que paséis a la versión de pago si vais a hacer un buen análisis porque os va a compensar, ¿vale? Creo que nada más, Nila, no sé si tú tienes que comentar algo. Genial, Fernando. Mira, te dan las gracias. Ha sido genial. Pues nada, yo nada más que decir que una vez que cierre la sesión se os redirigirá a un cuestionario que nos encantaría que rellenara y no se trata más de 10, 12 segundos. Y nada, encantados y muy agradecidos, Fernando y yo, por la asistencia de todos. Nada más, Fernando, a ti una vez más, darte las gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, eso, y hasta el próximo. Gracias a Genial. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.